Muchas gracias a Dueñas, que ahora nos está siguiendo. Bienvenido, Gracias. Dueñas. Bendecido. Hola, ocioso, en el chat. Bienvenido. Bienvenido. Empezamos en breve. Estamos alimentando el algoritmo con contenido. Normalmente ponemos música para amenizar, pero ya nos ha pasado varias veces que nos atacan con derechos de autor. Y eso no es muy ameno, la verdad. No, maldito capitalismo. Mira, ya tenemos el contenido a la mano. Ujú, ujú, modo cine. Voy a poner todo en modo cine antes de arrancar. Esta de Sabina Berman lo vamos a tener que abreviarla un poco. Pero miren, les voy a poner para que, para que puedan cerrar el stream y verlo a su propio, a su propio ritmo. No, no es cierto, pero les voy a poner en el chat este, am, un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar con la discusión, una discusión que tiene Rusarín con un invitado especial, sorpresa, si no me equivoco, si no. Fíjate que no Ya sé veremos, ya si, veremos. Contenido si vamos a ver contenido de disponibles. Diego Rusarín, ¿verdad? Primero que nada. Los voy dejando en el chat. Vamos a estar viendo este videito. Y después vamos a estar viendo un poquito de contenido sobre el trabajo de Marx Arriaga, ¿es director de la CEP ahora? Creo que Este, subdirector de contenido subdirector de o contenido, ok. director de contenido, algo así. Es algún tipo de funcionario de la Es CEP. un creador de contenido. Ah, igual que nosotros, Sí. exactamente. Ok, ok. Vamos a ver un tweet, una cadena de tweets por Irving Gattel que nos explica el socialismo y comunismo con peras y manzanas. Y finalmente, pues vamos a ver, pues yo creo que la evidencia del crimen, el PDF de nuestros saberes, ¿no? Um, pero bueno, ahí les estaré compartiendo las ligas conforme veamos el contenido, porque o sea, como hacía chiste hace rato, si se los pongo ahorita, pues pueden nada más cerrar el stream y verlo a su propio ritmo. Y pues, si no, ¿quién paga, no? Exactamente. Este, Tienen que pagar ustedes con ver anuncios. con ver anuncios, así es. ¡Tarán! Bienvenidos. Espero que nos escuchamos bien. Este, Yo también. Ahora sí no tengo el no feedback. tenés el feedback. Sí. Mira, se me ocurre algo, se me ocurre algo. Quitar eso, ajá. Y observa esta maravilla. Este es el botón. Dios santo.
Mic aux, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando. Ujú. Y vamos a ponerle monitor y output. ¿Y dónde vamos a monitorearlo? ¿Quién sabe? Increíble, ¿verdad? No sé qué sigue. No, pues no No sé. sé. No funcionó. No. No lo Que pude estaba hacer. esperando tener el feedback aquí. Estaba esperando tener el Ok. feedback sí, sí, sí. Pero no se pudo. Am, sí, ¿verdad? No hay otra opción. Mm. Este. Bien, vamos a ver cuáles aquí están en el No. otro Pues espacio. bueno, no importa. Tú ahí estás escuchando, ¿no? Que se escucha. Yo Ah, lo estoy pero. escuchando, te escucho así. Pues no, estamos bien porque vamos a escuchar el audio del escritorio aquí Sí. en los audífonos. Quema los errores de los nuevos libros de la SEP, ¿no? Los errores. Sí. Pues Está plagado de errores. ahorita los vamos a ver. Ahorita los Sí. vamos a ver. Está A ver, plagado de errores. sí me interesa ver qué sucedió, ¿verdad? Sí. Qué dicen que sucedió y qué sucedió de verdad. Así es. Bueno, aquí pueden ver un poquito ya. Vamos a empezar Con Dieguito. con Dieguito. Saludos, Dieguito. Arroba Diego Rosarín, sí, ¿verdad? Camarada Sí. Diego. Camarada Diego, vemos tu contenido ahora. Sí. Que es más fácil literal dejar que la gente se ponga como género sexual helicóptero Apache antes de subirle 0.1% los impuestos a los billonarios. ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. At the moment, the Chinese, the party state, has proven an extraordinary ability to change. I mean, I make the joke how in America, you can change political parties, but you can't change the policies. In China, you cannot change the party, but you can change policies. Muchas veces la crítica que se hace a China, pues que es un país autoritario, que tiene un solo partido, y sí, el Partido Comunista Chino lleva casi 100 años, ¿no? En Estados Unidos tú puedes cambiar de partidos, ¿no? O sea, ganan los republicanos, ganan los demócratas, gana un hombre, gana una mujer, Llevan gana como un 200 negro, años. un blanco, un joven, un viejo. El wokismo. Cambian los partidos políticos, pero no puedes cambiar política pública. No puedes ponerle más impuestos a los millonarios, no puedes cambiar el sistema de salud, no puedes cambiar la estrategia imperialista bélica internacional, puedes cambiar toda la estética de la política, pero la política pública no. Y en China se queda el mismo partido, pero el cambio de política pública es revolucionario. ¿En dónde hay más democracia? Les pregunto. En un país que se puede cambiar estéticamente todo sobre la política, pero nada de sus fundamentos funcionales, o en un lugar donde se mantiene el poder centralizado en un partido de 100 millones de miembros, pero la política pública constantemente se está revolucionando a sí misma. ¿Dónde hay más libertad? ¿Dónde hay más cambio? ¿Dónde hay más potencial de crecimiento? ¿En los cambios estéticos o en los de política pública? Esto es lo que decía Walter Benjamin. Hay que politizar la estética, porque eso de cambios estéticos, no gracias. Lo que queremos es politizar la estética, papi. In the 65 or 66 years, China is being run by one single party, yet the political changes that have taken place in China in this past 66 years have been wider and broader and greater than probably any other major country in modern memory. So in that time, China ceased to be communist. Is that what you're saying? Entonces, China dejó de ser comunista en estos últimos años, ahora que se abrió al mercado internacional. Well, China is a market economy, and it's a vibrant market economy, but it is not a capitalist country. Why? There's no way a group of billionaires could control the Politburo. O sea, no hay manera de que los grupos, los capitalistas de China, puedan dominar el Partido Comunista No Chino. pasa a ningún lado, ¿cómo crees? No. Billionaires control American policy. Eso no es capitalismo. Muchas veces las decisiones Sí, no, güey. políticas que se toman El en verdadero Estados Unidos capitalismo la toman es literalmente El libre los mercado. oligarcas. O sea, En donde el literalmente mercado se el regula NRA solo. puede llegar con los demócratas y con los republicanos, y los republicanos y demócratas dicen, oye, 98% de Estados Unidos quiere poner regulaciones a la compra de armas. Y NRA dice, no quiero. Y no se hacen. Si la oligarquía Está bien, americana güey, y la es clase su capitalista derecho. americana se pone de acuerdo, no Las hay compañías son cambio personas político. también. Sí. Recuerden que en Estados Unidos no hay corrupción porque el lobby está legalizado. O sea, en Estados Unidos legalmente una empresa puede pagarle La dinero corrupción a un es legal, político literal. para manipular la política Sí. pública. Ya Legalmente. está, ya no hay corrupción. Y el político va y Es lo que hace debería hacer AMLO, lo que güey, le de hecho. pagaron Con las por drogas. hacer. Entiende lo que es la política Legaliza pública en las Estados drogas Unidos, y pum, ya no hay la drogas. relación que Ajá. tiene con el poder Digo, ya no hay capitalismo. digo, ya no hay. Eso es lo que no puede pasar en China, porque por el No hay tamaño nada. del partido, por el poder que tiene el partido y por la relación y el control que tienen con las industrias. Jack Ma, que era el capitalista más poderoso de China, lo reconstruyeron, o sea, lo reprogramaron como persona. Le quitaron las empresas, le quitaron todo el poder. Esa es la gran diferencia por la cual no se puede considerar a China como un capitalismo tradicional.
China usa el mercado a favor le hicieron una de un garzazada estadio también. socialista, que es socialismo de la etapa La Liga transitoria, Comunista entre 23 de capitalismo y septiembre lo mandó un comunismo, donde Isekai. los medios de producción Ah. están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletario. Entonces aquí la diferencia es Y que lo el transformó para mercado siempre. en Estados Unidos funciona a Literalmente. favor de los intereses Ese de la fue el clase fin oligarca, de que la de clase su dialéctica. capitalista. Sí, bueno. En China, el El mercado principio de una dialéctica funciona completamente para nueva. avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y Mira, soberanas tiene del un país Guts. y el bienestar de la clase trabajadora. Ah, es Esa es la cierto, gran ahí está, diferencia. güey. Muy Sigue, basado. Y un sigue cazador de existiendo Bloodborne. mercado, y sigue pudiendo existir mercado, sigue pudiendo existir bienestar. Te puedes comprar carros caros, güey. Te puedes comprar tenis chingones, puedes tener dinero, no pasa nada con tener lana. Unos La tenis de diferencia es que el Evangelion, mercado sí, yo funciona los compraría, en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas soberanas del país y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria. Y no en nombre de que tu millonario favorito se compre un yate nuevo, que eso es lo que pasa en los países capitalistas. So in China, you have a vibrant market economy, but capital does not rise above political authority. Esa es la diferencia. En China existe un mercado floreciente, cierto, pero el poder del capital no se puede sobreponer sobre el poder político del Partido Comunista. Esa es la clave, esa es la gran diferencia. Y recuerden la manera como empezó esta entrevista. En China, sí, solo ha habido un partido en los últimos 65 años, pero la política pública ha cambiado radicalmente. En Estados Unidos han habido presidentes de todos los colores y sabores de todo el arco iris de los helados, Todos los pero la colores. política pública Los colores son prácticamente dos no ha nada más. cambiado. El salario mínimo está estancado, el poder adquisitivo está estancado y los oligarcas siguen cada vez más ricos y con cada vez más desigualdad. Capital does not have enshrined rights. In ¿Qué? America, capital, the interest of Es capital and Dios, capital ¿no? itself has risen above the American nation. The political authority cannot check the power of capital. El capital tiene derechos divinos. En China, el mercado y el dinero y el Nomás está capital traduciendo lo no que dice, tienen ¿verdad? derechos Sí. divinos. Cuando en Estados Unidos sí. Muy basado. herencia, Creo que voy a hacer eso en mis propiedad streams. privada, ¿no? O sea, el No, de que derecho voy a al decir porte de algo, armas, pausar. cosas que son Dijo esto. intocables, literalmente intocables. Dijo Tú esto y lo voy a trata que de subir improvisar el en un impuesto a los comentario. millonarios en ¿no? Estados Unidos. Me Yo creo que gusta. Mientras es lo fácil, traduces, vas a literal quedar dejar armando que la la gente se respuesta, ¿no? ponga como género sexual helicóptero Apache antes de subirle 0.1% de los impuestos a los billonarios. ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. Eso para mí es otra prueba de que toda la Primo es un ideología progre helicóptero lo que hace ¿Eh? es Mi primo es un darle a la helicóptero gente Apache. algo como placebo Oye, para que se se respeta distraigan el- de que el mundo está tener más, cambiando, güey. cuando Pero los realmente los 254,000 derechos divinos pesos. fundamentales del capital se mantienen intocables. O sea, si el liberalismo lo que hacía era separar el mercado del derecho Todo divino de escala los de dioses, grises. el neoliberalismo Sí. lo que hace es separar Ocioso, los derechos ocioso. divinos del dinero contra el Estado. Esa es la dirección a la que se mueve ¿Qué te refieres, entre ocioso? liberalismo y neoliberalismo. Pero pues digo, sigue siendo es la misma este- diosificación de una ideología que no tiene absolutamente es nada de que material China bueno, y sobre Estados eso se Unidos malo. constituye esta sociedad Sí. es prácticamente teocrática. And that's Oye, why sí, America ¿no? is a capitalist country, but China is not. Sí, que se pone un Cuando circulito igual que escuchamos nosotros. alternativas, no nos damos cuenta, pero Que en el juzgamos las Sarín. alternativas con los criterios Ah, no, de no. éxito alternativo. ¿Cómo está? That's why America is a capitalist country, but China Ah, is ya, not. ya, Cuando ok, ok. escuchamos Cierto. alternativas, no nos damos cuenta, pero juzgamos las alternativas con los criterios de éxito de nuestra condición actual. Mucho del capitalismo se nos implanta como una ideología, como una explicación de cómo funciona el mundo. Pensar desde la lógica del capital tiene toda una serie de criterios de cómo se mide el éxito, No, pero de yo- cómo supuestamente yo pienso funcionan solo. las cosas, cómo existe la realidad, Nadie te dice cómo qué es lo pensar. Nadie me dice natural y cómo qué es lo pensar. no natural, qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, Y a como true tenemos free todos esos thinker. criterios interiorizados y no Ajá. sabemos por qué creemos Y no lo que creemos, influencia nada. esa es la pregunta. Cuando escuchamos alternativas, ni siquiera nos damos cuenta que rechazamos las Ahora es que me alternativas influencia porque simplemente. juzgamos con los supuestos a Exacto. priori equivocados. Mi Hay sobriedad mucha gente que ni siquiera puede sobriedad ver y los yo. eventos revolucionarios y el mundo. porque no tiene ni Individualidad. siquiera la Exacto. predisposición subjetiva para entenderlos como eventos revolucionarios. Si uno no está dispuesto a desmontar sus supuestos a priori que supuestamente explican la realidad del mundo, tú puedes tener una oportunidad revolucionaria a cambio enfrente de tu nariz y no la vas a ver. Porque tus supuestos a priori te ciegan, literalmente te ciegan. Te cierran las puertas del mundo. Oh, Ok. Diego Rusarín impartiendo la verdad. Ah, la escala de grises dice los presidentes, Ah, ok, jajaja. ah, ok, sí, ajá, literal, que blanco y negro ya. Ajá, Este. Ah, Sí. muy cierto. completamente. O sea, me interesaría saber cómo, digamos, cómo
¿qué funcionamiento más allá de lo superficial que vemos o que digieren los medios tradicionales occidentales particularmente? O sea, ¿cómo funciona el sistema político en China, ¿no? O sea, por qué se dice, digamos, que el impacto, digo, más allá de lo que sabemos que levantó 800 millones de personas de la pobreza, eh, ¿qué es lo que hace China que sea más democrático, por ejemplo, que Estados Unidos? Pues mira, yo tengo entendido que de hecho su gobierno no es muy distinto al nuestro, al mexicano, Ok. en su estructura. Ya ves que Estados Unidos tiene una estructura de gobierno definida hace como 2 siglos, Ujú. durante su independencia. Sí, Y básicamente, y nosotros no. Nosotros cuando hicimos la revolución y instituimos más moderna. rediseñamos nuestra estructura de gobierno. La de China es muy similar. Tiene también sus municipios y todo, y de hecho, justamente el municipalismo es como Ujú. que este enfoque y regionalismo que ellos manejan. O sea, pero pues, como decía el entrevistado, a fin de cuentas no hay tanta injerencia del capital sobre el sistema político. Así que, pues porque nosotros, en teoría, tenemos una democracia muy bien diseñada y muy Ujú. plural, pero pues en la práctica y en los hechos no es el caso, ¿verdad? Pero pues también, o sea, ya ves cómo está esta crítica siempre de que, pero es que, ¿qué? Los comunistas con qué van a reemplazar el sistema. Ujú. Pues si el sistema funciona, no lo vamos a reemplazar. O sea, Claro, vamos a reemplazar lo que no funciona del sistema y lo que funciona lo vamos a estudiar, ¿verdad? Científicamente, porque pues ya llegaremos a ese punto del socialismo científico, ¿no? Ahorita que leamos el... ya. Ajá. Simón. Sí. Pero, o sea, fuera de ironías, es esa justo esa prioridad, ¿no? Del estudio científico de las circunstancias concretas, ¿no? O sea, Los condiciones materiales eh, y, exacto, ujú. O sea, y de ahí partir como para hacer política pública. precisamente, precisamente. O sea, pues, o sea, a mí no se me ocurre, yo no conozco ningún solo comunista, marxista, ni siquiera algún ideólogo menos de que Maduro, ¿sabes? O sea, yo no conozco a nadie, nadie, ni siquiera la gente más desvariada. Estoy pensando que sea un libertario. Porque creo que ni siquiera los libertarios creen que deberíamos de descartar completamente el orden social Ujú. y reemplazarlo con otra cosa. O sea, Claro. O sea, menos. Digo, ahora yo estoy tratando de pensar si eso tendría entonces una similitud más bien o sea, ese mismo pensamiento tendría una similitud con el conservadurismo, un poco, ¿no? o O sea, sea, el mantenimiento del status quo. es que justamente eso es, como que estábamos hablando antes de entrar al aire de la fricción, Claro. ¿no? O sea, el punto es encontrar ese punto de balance entre conservar y desechar, entre reducir y construir, ¿no? O Ujú. sea, es un proceso, a fin de cuentas. Y lo mismo en la política. Van a haber sistemas que funcionan y que no. O sea, am, estábamos teniendo una conversación, mi pareja y yo, hace un par de días sobre eh, las parejas, de hecho. Ujú. Y, hola, ¿qué tal? Estamos hablando Hola. de ti, de hecho. ¿Qué pasó? Eh, no, pero si me das 2 minutos te voy a ayudar a buscarlo. O sea, dime. También, todo eso lo podemos resolver ahorita. Dame un minuto, dame de que 10 segundos y salgo contigo. 10. Órale. Este, Uy. ten, Ok. te dejo esto. ¿Me pasas ese clip, por favor? ¿Ese clip? Ah, este clip. Ese clip. Ok. Wow. Es Oh, muy satisfactorio. Muy basado. Muy basado. Me gusta mucho eso. ¿Dónde lo conseguiste? este clip es el clip de las cortinas de la pantalla verde. Muy basado. Pero pues es un clip. Esto se puede Claro. comprar en Home Depot. Ujú. Sí. Oye, el Stream Deck no se puede usar, ¿verdad? Ahorita ya. ¿Eh? ¿Vale eso? ¿Qué? ¿El Ah, Stream Deck? Sí, sí, yo sí, se lo sí escucho. funciona. Sí, Ah, sí. ok. Perfecto. Funciona Ya. perfecto, mira. Ok. O sea, Sí, ya me salió el feed, Ya. el feed del. Sí, perfecto. Sí. Excelente. What the dog doing? Ahorita regreso. Va. Muy bien. Si quieres, pues. Ahí chat, luego. güey. Ajá, Sí, sí. sí, sí.
Vamos a ver qué pedo. Perfecto. Ernesto se va a buscar el control del Switch porque van a jugar en el otro cuarto. Creo que no los platicamos, pero estamos intentando un setup distinto. Obviamente no se ve porque literal parece que la acomodo es exactamente lo mismo, pero en la realidad física, la realidad material, es distinto. Estamos en el otro cuarto, en donde estamos básicamente rodeados de pared blanca. Y estamos en el cuarto de la computadora, en donde básicamente, sí, es un espacio más privado, estamos más cerrados. Estamos estrenando unas luces eh, de cámara de las circulares. Entonces, la verdad creo que está funcionando bastante bien. Em, Muy bien. Vamos a ver. Vemos que el escritorio aquí es un poco limitado de espacio, entonces, pues sí, ni modo. Tendremos que acostumbrarnos a esto. Mientras tanto, vamos a ver qué recomendaciones tenemos aquí en nuestro Maxicans. Digo, hoy vamos a hablar sobre los libros comunistas, ¿no? Pero en lo que Ernesto termina su búsqueda implacable de el mando del Switch, podemos ver aquí. Ok, ya regresó. Muy bien. No he regresado. Bueno, Ah, ok. voy a servir un poco más de agua. Ok, perfecto. ¿Quieres que te sirva a ti un poquito? Porque Yo, no tienes agua, ¿verdad? yo todavía tengo agua. Sí, muy amable, muchas gracias. ¿Te podrás llevar esto, amigo? Claro que sí. Amigo. Amigo. Ok, muy bien. Eh, Veamos. Ay, no los conté tampoco, pero estoy un poco emocionado, la verdad, porque voy a entrar a un curso para leer El Capital. Son 10 sesiones de 2 horas cada uno, que la verdad se me hace muy poco. Creo que va a estar muy intenso. 2 horas semanales. Entonces, a ver qué pedo. Creo que está interesante. Pero bueno, ahora sí voy a leer El Capital, muchachos. Y puedo destruir con hechos y lógica a cualquier otro libertario que se me abalance. Eh, Vamos a ver. Bueno, sí, AMLO dijo lo de la conferencia de prensa. Walter Benjamin. Muy basado. Poesía y capitalismo. Ese no lo conozco, ese compadre. Oh, shit. ¿Ahora sí? Ya. Perfecto. Muy bien. Continuamos el stream, muchachos. El stream nunca se terminó. Sí, de hecho. Nunca se terminó. Oye, no he visto que ¿Qué? si lo veías de que así, ahí estaban los otros. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Es un detalle solamente para el capitán Ajá. de la nave. Maravilloso. Muy, muy bonito teclado. El capitán del stream. Sí. Está muy bueno. Pues he estado experimentando con muchas marcas distintas. Y Logitech definitivamente hace teclados muy buenos, pero es un muy buen teclado inalámbrico mecánico. Que eso es una combinación rara. Sí. Sí. Mouse. Ok. Veo que están mis recomendaciones. Que bien que no veo nada de que horny o algo así, porque estaría quemadísimo en estos momentos. Sí. Mira, pura teoría, cosas de Destiny. Claro que sí. Bueno, mira, Makima. Bueno, los Shinigamis del Norte. Sí, Está sí. bien, está bien. Muy basado. No es nada más es la pura thumbnail. Está bien. Ayer está tuve bien. una carnita y les puse Los Shinigamis Shinigamis del Norte. sí, 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 güey. sí. Mientras estaba cocinando la carnita, marinando todo. ¿No? Una chulada, chicos. Miren, vean, o sea, vean esto. ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! A ver si no nos dan copyright strike. Vamos a ponerle que nada más 10 segundos. Pues que tocan. Ya, eso fue todo. No puedo ponerles la canción completa. Pi, 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 pi. Ok. Ya la podrán, empezamos a poner en el chat para que la escuchen si quieren, pero no la podemos poner
porque si no nos dejan caer una copyright strike. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Siguiente contenido? Siguiente contenido. Siguiente Vamos contenido. a ver este interesantísimo reportaje de TV Azteca Ajá. con Nicolás Maduro. Mira, ya consiguió nuevo trabajo. Sí, consiguió Le un bajó un trabajo en poquito de TV peso. Azteca. Sí, creo que sí. Sí, se ve muy bien, la Se ve verdad. muy bien, ok. Vamos a ver qué dice. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio. Los libros Órale. de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su Ay, no, yo resurgimiento pensé que el COVID. está en peor la aún. educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, Ok, es director de materiales subsecretario educativos. Ok, Luciano ajá. Concheiro, Y Luciano el es Marx el- mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los Que pone el manuales Marx en que van a fondo ahí. utilizar Sí, los sí, maestros muy- es otro tema muy bueno. también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños. Eso se ve un están en reflejo contra de una sociedad de la comunista. libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Wow. Son las guías de la educación comunista que Aviso. pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas. no son lógica, libros en realidad. Ciencias, ética. Tienen- Me Una interesa ahorita historia ver sobre las sin matemáticas, a ver si hay algo de distorsiones. información. No quieren que sean mejores, Porque me quedé que con la duda seamos justamente de mejores. qué hicieron con El objetivo de estos comunistas Hicieron- es hicieron que los desaparecieron. negocios, hasta Ok. los más ¿Las básicos, desaparecieron? los Ah, ok, changarros, totalmente. sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar promueven, violencia y ¿verdad? resentimiento entre los Juntas mexicanos. secretas. Buscan Comunismo. acabar con México como lo conocemos ¿Qué hablas? y Yo condenarlo soy a la comunista. pobreza, Yo soy a la liberal. mediocridad y al odio. La nueva escuela mexicana quiere Me encanta terminar esa- con las lo imágenes mejor de- la Imágenes de por que favor. me Así encanta, de me simple. encanta cuando es de que cuando agarras a algún capitalista y empiezan de que ve estas imágenes, el socialismo en práctica, y es de que Ajá. comunismo, de que socialismo, te dicen, te enseñan una foto y te dicen así se vería el comunismo en práctica, y es de que es una foto del capitalismo en práctica. Sí. Y es como que pues o sea, Es lo que sucede hoy, amigo. ajá, sí, como ahorita de que se sí. pone de que esto, ajá, Pobreza. de que Amigo. mediocridad, odio, es de que güey, Sí. ¿quién cree? O sea, ¿qué cree que está pasando aquí? Sí. O sea, es que aparte, o sea, me da mucha risa también que evidencia claramente su clasismo, escuela pero de mexicana forma quiere tan terminar descarada, con ¿no? lo O sea, mejor de la cultura mediocridad y mexicana. ponen a Así de alguien de que en simple. situación de Ajá, calle rogando dinero. pidiendo que Es el dinero. momento en que Es padres de mediocridad de familia que y está organizaciones despojado de todos especialistas, de bienes, sí. maestros, de pedagogos, les hagan frente y frenen a esta educación comunista inspirada en Marx, en Mao, en Pol Pot, Lenin, Stalin, Castro y Chávez. Yo así de que aventando nombres Estamos de con comunistas, ustedes. ¿no? Así, Porque con los niños niños, no. no. Y mire, ese Hashtag con los contenido, niños, no. aquí están algunos de los libros, los vamos a detallar en un momento más. Déjalos. El contenido de los libros de texto es muy importante revisarlos, porque tienen errores muy graves, que ahí se encuentran además sin fe de erratas en el contenido. Sin embargo, el peligro comunista Increíble que no está pusieron fe de ratas en la aquí. guía para los maestros. ¿Qué es la Yo me guía acuerdo, para yo me los acuerdo de hecho que uno de mis principales hobbies cuando hacía la tarea era irme inmediatamente de que a checar la fe de ratas y poder de que después en mi lectura es como de que como un blind mode, ¿sabes? De Ajá. que decir de que a ver, ¿puedo yo detectar más errores? Eso es lo que hacía yo todo. maestros? O sea, Es como se esto. maman, o sea, En las instrucciones Muy- que la Secretaría de Educación Pública da a los maestras, a De los hecho, maestros. yo al leer el Capital en lo que voy a hacer es esos detectar todas las documentos. fees de ratas. ¿no? O ¿Cuál sea, es la carga documentar ideológica todo, sí. comunista que tiene el llamado libro sin recetas?
para la maestra y el maestro. Mira, En basado la Pablo presentación, Freire. por ejemplo, de es la fase 3, así se llama. A ver, la Ok, fase es la guía 3. que corresponde. Vamos a leerlo. Dice Pablo Freire. Creo que lo va a leer brasileño. este güey. Ah, bueno. Dejamos que lo lea él, Sí, ¿no? dejamos que lo a lea. Sí. primero y segundo de primaria. Si no, les Y regreso. podemos Lo leemos. leer que citan, por ejemplo, a Paulo Freire. Es un pedagogo de Brasil de orientación marxista, Hablando del trabajo. enfocado a la educación de los adultos, cuyas teorías se aplicaron en Brasil hace más de 60 años. Aquí se habla sobre las herramientas para que los marginados se liberen de las condiciones de marginación que se reproducen en las escuelas. Además, Nada mal. de la lucha por una justicia social y se plantea que la educación es un acto político para la transformación de la realidad. Mire, vamos a revisar la página 14. En la página 14, por ejemplo, algo terrible. muy significativo. Sí, se de hecho. señala. Acá Qué horror, estamos, me persino. déjame mostrarle una cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? Y en la página 19 se habla de opresores, oprimidos y clases sociales. Menciona dinámicas de poder y de control sobre las personas. Avancemos rápidamente. O sea, me encanta cómo además es de que tema prohibido, Ajá. tema prohibido, temas prohibidos. O sea, Esto no es real. ajá, literal, o sea, no hay argumentos, o sea, ni siquiera descalificaciones, que eso es lo que más estoy acostumbrado, a que digan de que pobres zurditos o algo así, o sea, Sí. no- Zurditos en progresión. ajá, ni siquiera, nada más es de que tema, y esperan que el puro hecho de que el tema es mencionado ya es de que evidencia que el tema es falso. Claro. Sí. Un poco más, a la página 25. Actually, Se menciona la lucha de clases. En una primera parte habla de la percepción que la clase trabajadora tiene del capitalismo como Llamamos conciencia. oponente a los intereses de clase. Además de la concepción de una sociedad alternativa que puede conseguir a través de la lucha contra los oponentes de clase. Vamos iniciando desde luego con esta revisión y simple y llanamente No se levanten. los comunistas No luchen de la contra el Secretaría de Educación Pública intentan imponer su ideología en la comunicación y desterrar cualquier otra visión del mundo. La lectura se titula Los niños de Mepá. Los niños del sombrero hablan dos variantes del tlapaneco, un idioma de guerrero. Se preguntan, ¿qué variante será mejor? Y responde uno de ellos, las dos variantes valen igual. Solo los que hablan español dicen que no valemos los que hablamos Mepá. Luego llega el niño de la gorra. Habla español, aunque aquí se refieren a él como castellano. El muchacho los saluda diciéndoles, buenos días, indios. Es una visión que divide, discrimina, estigmatiza y generaliza tanto a los que hablan lenguas indígenas como a los que hablan español. Y está básicamente está incluido en diciendo el libro de racismo texto inverso. gratuito de primer grado, múltiples lenguajes distribuidos por la SEP en las escuelas del país. El pensamiento único que desde las aulas se pretende enseñar a los niños mexicanos, encabezados por personajes como Marx Arriaga, Blanco y negro. director de materiales educativos de la SEP, Por el que sos, considera el sos, que la el sos, educación el sos, el mexicana sos. responde al colonialismo, a miradas occidentales, blancas Sí. y masculinas. O Sadi Arturo Loaiza, exfuncionario del gobierno comunista de Nicolás Maduro en Venezuela y actual subdirector de materiales educativos de la SEP, y que imprimieron Bueno, en los Mongo nuevos también libros está de buena. texto gratuito el modelo de pedagogía crítica de Paulo Freire. Se refieren con frecuencia al pedagogo brasileño que en 1970 publicó La pedagogía del oprimido. Sí, un modelo de educación de hace 50 años. Hablan de pensamiento matemático estilo toda la pedagogía de Freire, o que tiene que ver con trabajar tus conocimientos a partir de tu espacio. Pero sí tienes que tener un rigor matemático independiente de esa contextualización, porque si no, todo se ve como salpicado, como hecho a modo. En la guía para maestros y maestras Ok. se Me enseña a encanta los cómo es una de que crítica nula. Ajá. De sí. que, de hecho, sí tienen un mérito Ajá. su sistema didáctico, pero lo tienen que hacer bien. Ajá. Si no lo hacen bien, está mal. Claro. Pero incluso, ¿sabes qué? O sea, yo creo que
Mira, llevamos ya 7 minutos y medio y es la primera entrevista que Hay un profesional. hay un profesional, A que reflexionar sobre asumimos que es un conceptos. profesional, pero que lo único que sacan de esa entrevista es nada más ese pedazo. Entonces, muy probablemente el resto de la entrevista en realidad no es necesariamente una crítica, La verdad, a lo o sea, corto que fue destructiva, ¿no? Sí, no, a lo corto que fue el clip. Ujú. Pero es lo sí mismo, tienes sí. que tener un rigor O sea, a ver. Por ejemplo, Figuras aquí podemos ver un geométricas. poquito. A ver, las figuras geométricas están porque esa es otra cosa que decían, que también está excluyendo aquí el círculo. No, pues es que eso es terrible. Ajá, sí. Los temático privilegios. independiente de esto esa es como racismo, no es contextualización, cierto. porque si Ahorita, no, ahorita todo vamos a se ver. ve discriminan al como círculo. salpicado, como hecho a modo. Sobre conceptos como la guía para maestros y maestras se enseña a los docentes a reflexionar sobre conceptos como opresor, oprimido, clases Pasado. sociales. Pasado. Se les aplica un cuestionario donde deben responder preguntas como: identifica que los privilegios de las personas son una condición heredada y no el resultado de un sistema meritocrático que premia el esfuerzo. Malo. O sea, me encanta, Sí. de nuevo. Un cuestionamiento directo Ajá. al capitalismo. Sí, me encanta cómo o sea, la gente detrás de o sea, los productores y escritores detrás de este show fueron de que, pues claramente, si nada más ponemos la pregunta y no decimos nada, Ujú. va a ser autoevidente, ¿no? Que está Sí. mal. Ajá, sí. Sí, ¿no? O sea, es como... Reconoce que las dificultades y como lo que privaciones económicas. decía... Bueno, lo que de repente dice en las mañaneras, que básicamente decirle, o sea, que es lo que piensan, o sea, si dicen lo que piensan, pues van a perder, digamos, refiriéndose como a la oposición, ¿no? Entonces, Ujú. es ese pensamiento en el de, Sí. pues, completamente Evidenciado, sí. exactamente. Económicas, culturales o políticas son consecuencia de la clase social, es lo que la nueva escuela mexicana espera que sus maestros transmitan a los niños de primaria y secundaria, que sumado a errores en los libros, profundizarán la desigualdad de acuerdo con expertos. Porque O aquí sea, la preocupación es... equiparan el desarrollo de una conciencia en clase como un impulso hacia la desigualdad. Es decir, dicen que si tomas conciencia de la posición socioeconómica en la que tú te encuentras digamos, analizando una relación o una separación, una brecha entre tu clase social y social económica y las de los demás, que creen que eso lo único que va a hacer sumirte a ti en profunda desigualdad social. Lo cual es muy chistoso. Es muy gracioso. Es de que Sí. si reconoces tus circunstancias, estarás consciente de tus circunstancias. Ujú. Sí, así es. Sí es. Pues sí, es que es lo que se quiere evitar, Ajá. justamente. Perdón, estoy... que las desigualdades sociales se van a hacer más grandes, porque los niños de escuelas privadas van a tener materiales complementarios y van a seguir con sus libros y van a seguir estudiando matemáticas. Me pregunto qué materiales complementarios. Me Ajá, sí. encantaría verlos. O sea, pero es que O sea, ese es un problema de que sistémico. Claro, es un problema sistémico y dos, es algo que ya sucede, o sea... Sí. Ya, que O sea, el siempre día ha de hoy sucedido. tú vas Vas a una escuela privada y tienen materiales complementarios Claro. que son mejores que los de la SEP. Claro, Eso es de que, o sea, ajá. sí. A ver, señorita Alma. Pues sí, no, O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Ajá, y luego. Aquí el problema son los niños de escuela pública, Así que es. solo van a tener estos materiales. Corte. A mí que cortaron la mitad de la oración aparte. Además de todo lo anterior, los libros de texto gratuitos fueron elaborados en total opacidad. Por eso, Gracias, una jueza de la Ciudad Rodrigo de Álvarez. México dio un nuevo ultimátum a la SEP para que demuestre que sus contenidos fueron hechos conforme a programas de estudio vigentes. Javier. Gracias, Rodrigo. De hecho, se va a demostrar que no. Y se va a hacer una quemapul. O sea, güey, por favor. O sea, teatro. Nada más, puro teatro político esto. La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que es necesario revisar todo el sistema educativo nacional. No. Los obispos de México reconocieron que hay retos que solo pueden afrontarse con una buena educación, por lo que pidieron prudencia, piden un diálogo constructivo a fin de evitar que estos libros lleguen a las aulas con temas como la polarización, la división y la improvisación.
Es tan gracioso, o sea, como... o sea, quienes manejan todo el discurso de México, un país polarizado, pues en realidad siguen siendo los de, vaya, son la oposición, ¿no? Es decir, AMLO lo que hace en sus mañaneras básicamente es impulsar, pues sí, el discurso de la lucha de clases, eh, pero pues en realidad, o sea, si hubiera polarización, pues yo creo que habría un mayor, ¿cómo se dice? Un mayor nivel de desaprobación del gobierno federal actual, ¿no? O al menos del poder hegemónico actual, ¿no? Que ahorita es Morena. Y pues no es así. Entonces, no, o sea, no sé dónde están diciendo que es polarización, más que en Twitter, supongo. Vamos a ver. Podemos ver el de los maestros, creo yo. Proyectos. Es que parece que ahora básicamente hay 3 libros grandes que son proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, que son los libros que guían. Este es un libro complementario, dice el libro de texto de nuestros saberes. Está pensado para que puedan participar en tengo material de consulta que los apoye en las lecciones que llevan a cabo del libro escolar. Y múltiples lenguajes, que yo creo que es inglés, español y lenguajes indígenas. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, me vale pito. Pues sí, así es. Se descarga el virus. El virus El virus comunista. No. Ok. ¿Qué onda? Vemos lo de la Raki primero, ¿no? En lo que, ¿qué te parece? Sí, jalo. ¿Qué te parece si pongo lo de las Raki y nosotros acá a la sorda vemos los PDFs? Bueno, me parece bien. Bueno, hay declaraciones explícitas del señor Marx Arriaga, en las cuales dice que una vez que entre en funcionamiento esta propuesta y después de 10 o 15 años, habrá un nuevo mexicano. Sí, claro. Un mexicano limpio que haya borrado los vestigios del neoliberalismo, del capitalismo, de las hegemonías, del eurocentrismo. ¿Qué es lo que no entiende este pendejo de Arriola? Es... Arriaga. Lo odio. Tiene un trasfondo. Es decir, porque yo no creo que estos libros de texto o esta ausencia, esta falta de programas y de planes de estudios se estén haciendo simple y sencillamente porque se les ocurre o por un problema de ineptitud que sin duda existe. Yo creo que aquí hay un interés de carácter político. Mira, 100%. Recordarán que este escritor checo, Milan Kundera, que acaba de morir, ¿no? Y que escribió entre muchos estos libros la insoportable levedad del ser, decía, entre otras cosas, que para liquidar, claro, él fue víctima, como checo, él fue víctima de la represión y de la invasión soviética. Claro. Entonces, fíjate, decía que para liquidar a los pueblos se empieza a privarlos de la memoria, destruyendo precisamente los libros. Claro. Entonces, aquí de lo que se trata es, es lo que dice borras el pasado e impongo mi verdad, ¿no? De eso se trata fundamentalmente. Bueno, hay declaraciones explícitas del señor Marx Arriaga, en las cuales dice que una vez que entre en funcionamiento esta propuesta y después de 10 o 15 años, habrá un nuevo mexicano. Sí, claro. Un mexicano limpio que haya borrado los vestigios del neoliberalismo, del capitalismo, de las hegemonías, del eurocentrismo. Digamos, esto trae un poco a la memoria historias terribles, no tan lejanas como Pol Pot en Camboya. Sí. Es decir, estas ideas de el pasado que debe ser borrado, debe ser liquidado para dar lugar a una nueva realidad construida
en la mente de los autores de esas teorías y nada más en esas mentes. Lo que pasa es que no sabe que no van a ganar la elección y se quita el plan de estudios al año siguiente. Pero lo que estamos ahorita es peleando este año. Estamos hablando de la libertad de la educación. ¿Qué es lo que no entiende este pendejo de Arriola? Es... Arriaga. Lo odio. No sabe que vivimos en un mundo globalizado. No sabe que ya estamos conectados todo el mundo. O sea, y lo que él está haciendo es separarnos de esa globalización. Es que lo grave es dar pie al odio, dar pie a la destrucción del individuo, de sus libertades, impedir que la educación sirva para formar conciencias, para desarrollar el juicio literalmente crítico te dice el programa que juicio es crítico desarrollo de conciencia de clase. Fundado en categorías mentales, en capacidades de pensamiento que permitan construir en la complejidad, y que permitan entender también la diversidad de puntos de vista, de maneras de leer el mundo y que en consecuencia puedan proponer, puedan construir de acuerdo pues con los avances en el conocimiento que ha tenido la humanidad. Negar como lo hace esta propuesta de estudios el patrimonio que el conocimiento, las humanidades, la ciencia significan para los mexicanos es atroz. Es decir, creer que se va a redescubrir al mexicano o la formación de una persona negando ese patrimonio es un acto completamente inaceptable, por decir lo menos. Viene la pregunta, queda la pregunta de qué va a suceder el 28 de agosto cuando comiencen las clases. Bueno, primero una enorme confusión, como ya decíamos. ¿Habrá libros de texto o no habrá libros de texto? ¿Qué sucederá en relación con la disposición clarísima de la jueza y sobre la cual ha solicitado ya, ha hecho una última llamada para que se le informe del cumplimiento? ¿Se le hará caso a la juez? ¿No se le hará caso a la juez? Todo parece indicar que el gobierno ignorará a la juez. Es una cosa gravísima en sí mismo. En la educación, donde se enseña la formación cívica, el respeto a las leyes, el respeto a la división de poderes, a lo nacional, decir que la resolución de una juez es lo mismo que papel inservible es realmente atroz. Pero de todas maneras todo indica que el gobierno seguirá adelante. Aquí entran en juego las autoridades educativas de los estados. Los estados son responsables de la prestación del servicio de educación básica, o sea, ellos son quienes son los patrones de los maestros, organizan el servicio educativo, pagan las escuelas, en fin, la Secretaría de Educación Pública no opera ninguna escuela en los estados. La Secretaría se encarga de los contenidos rectores centrales, la orientación de la educación, como los planes y programas de estudio, libros de texto. Pero los estados operan. Entonces, ¿qué pueden hacer los estados? Yo creo que ahí vamos. A mí lo que me gustaría pensar es que los estados todos tuvieran capacidades para entender el daño que se estaría causando a sus niñas, niños y jóvenes si no tienen una actuación propia. ¿Cuál puede ser la actuación propia de un Estado? Bueno, primero yo creo que introducir la sensatez en el diálogo y en las indicaciones que dan a sus maestros para que no se les olvide qué es lo fundamental en las escuelas. Lo fundamental en las escuelas es, otra vez, en el aspecto cognitivo, leer, escribir, matemáticas y el conocimiento básico de dónde están ubicados los niños en el tiempo, en el espacio y en relación con el resto de sus congéneres. Y desde luego también que los alumnos adquieran una formación personal sólida, que se conviertan en seres humanos con una autoestima fuerte, que sean respetuosos de los demás, que escuchen, que propongan, en fin, las dimensiones personal y social que deben siempre acompañar a lo cognitivo. Una autoridad educativa estatal debe seguir esos postulados, que son los mismos que establece el artículo 3º constitucional. No tendrían que inventar nada, ni violentar nada.
tendrían que ceñirse a lo que dice el artículo 3º constitucional. Entonces, un llamado en ese orden, yo creo que despejaría una parte de las nubes. Oye, Carlos, pero ¿qué podemos esperar en los estados cuando, bueno, el caso de Guanajuato, que naturalmente ahí los padres de familia y las organizaciones y el mismo gobierno decidió retirar los libros de texto, entiendo como también Parece dices que tú el caso de Jalisco Jalisco, pero son 2 estados que no están gobernados por Morena. Son 6 en total. No están gobernados por Morena. ¿Qué podemos esperar de la mayor parte de los estados con gobernador controlado por el gobierno federal? Bueno, en esos 2 estados no solamente se ha dicho que no se repartirán los libros, como en el caso de Jalisco, o que no se seguirán distribuyendo y recogerán los ya distribuidos, como en el caso de Guanajuato. Ambos estados tienen equipos fuertes en sus respectivas secretarías de educación. Son estados con mucha tradición educativa. Sí. Son estados con sistemas educativos propios fuertes de muchos años atrás. Entonces ellos sí tienen la capacidad para mirar más allá e introducir elementos de sensatez y de orden a sus sistemas educativos. Jalisco, por ejemplo, según vi unas declaraciones del secretario de Educación local, va a continuar con un modelo que ha venido llevando a cabo durante los últimos 5 años, sí basado en proyectos, en eso, digamos, tiene algo en común con lo federal, pero mucho más ordenado, más mesurado. No descuida en ningún momento los aprendizajes básicos y tienen materiales propios, metodología y materiales propios. En Guanajuato, igualmente han puesto un gran énfasis en los aprendizajes básicos. Esa ha sido una decisión inteligente y responsable. Después de la pandemia, los aprendizajes fundamentales quedaron en la lona. 80% de los niños que está terminando la primaria quizás no sepa leer un párrafo sencillo o entender un párrafo sencillo, o no sepa hacer una división en sexto de primaria. Eso no puede ser. A ver, todo espérate. Lo demás que se... Güey, ok, para los que no saben, estoy ahorita ojeando de que, en lo que está hablando, estoy ojeando de que el contenido de los libros, y estaba viendo ahorita el contenido de segundo grado, de segundo, ¿no? Y nuestros saberes, que es como glosario, terminología, ahí están hablando de divisiones y de pendas, o sea, ¿quién es este güey? No sé, pero por favor, amigo. Dicho en buen lenguaje, rollo, vas a madrear, si no descansa bien, sobre esas capacidades fundamentales. Guanajuato ha puesto un gran énfasis en esos aprendizajes básicos. Entonces, seguramente, al decir no a los libros de texto federales, lo que está diciendo es sí a una propuesta educativa que considere lo que realmente importa para los niños y su futuro. Hay que ver cómo reaccionan otros estados. Yo creo que algunos de ellos deben estar considerando seriamente opciones como las de Guanajuato y Jalisco, y otros posiblemente se dejen caer en blandito y por completo. Creo que los 6 estados sí van a aceptar lo que diga la juez. Digo, los 6 estados que no son de Morena. Van a retirar los libros, supongo. Dices. No sé. Oye, ¿qué sabes, Carlos, sobre el elogio y la justificación que se hace en los libros de texto de la violencia? Porque se elogia subrepticiamente, pero se elogia a grupos guerrilleros que en algún momento de la historia reciente de México han cometido secuestros, han cometido asesinatos. ¿Y ya? ¿Eso fue todo? Ya está más divertido, güey, la verdad. Bueno, a ver. ¿Qué onda? ¿Seguimos? Sí, o sea, literal podemos mostrar qué pedo con estos libros. Pero qué miedo, güey. Tal vez estemos propagando el virus del comunismo. Sí. Qué horrible, güey. A ver, yo creo que voy a pasar. ¿Cómo cargamos objetos pesados? Yo no quiero que mi hijo aprenda de física.
No, güey, le puede salir una hernia, ¿sabes? A ver, página 90. dice. Ponen el riesgo físico de las personas. Eso no se está viendo, amigo. No, yo sé que no. Ah, Estamos ok. dándole una revisada antes de que. Sí, para proteger a las infancias, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el método de investigación que llevó a cabo Marx? Contenido en lo que nosotros acá hacemos mucha cosa. ¿En qué sentido la dialéctica de Marx se distingue de la de Hegel y otros? Es que estoy viendo a ver si podemos ¿Cómo identificar dónde está el podemos contenido de superar la matemáticas. abstracción de la economía clásica para tener un entendimiento más concreto de las relaciones de producción, distribución, cambio y consumo? Hola, soy Amílcar París Te voy a Mendoza, por mi y gracias cargador por de acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula veremos la introducción de los Grundrisse de Marx, Pues ciérrala ya. los borradores que escribió ¿Lo en ocupas? 1857 Pues para estar el chat. ahí. 1858, Aquí lo puedo poner que en establece pop-out. la metodología ahí sobre está la cual se acomodando yo. construye Ah, su ok, obra perdón. magna. Veremos el contexto de la obra, cuál es el procedimiento dialéctico que utiliza y la primera aplicación que hace sobre las 4 principales esferas de la economía. Así que, comencemos de una vez. El Manifiesto Comunista es publicado a inicios de 1848 y en el despertar de una revolución que sacude a Europa desde Francia hasta Transilvania. Aunque los detalles de esa revolución los tendré que dejar para otro momento, me limitaré aquí a decir que fue una sacudida de quienes encabezaban el poder en Europa, pero al final las viejas estructuras de poder se volvieron a establecer, aunque a veces con distinta cara. Para los radicales como Marx, esto significó que la Europa continental ya no era un lugar seguro, y muchos tuvieron que huir a Inglaterra, que siempre fue un refugio para todos los exiliados políticos, desde los Borbones y Bonaparte hasta comunistas, liberales y anarquistas. A partir de 1850, Marx comenzará su reclusión en la biblioteca del Museo Británico, en donde aumentará su ya enorme acervo de conocimientos económicos y someterá a crítica las nociones que ya había construido. En este proceso, Marx hará una relectura más profunda de la teoría de David Ricardo, en particular de su teoría del excedente. Además, reconceptualizará los distintos conceptos de la economía política desde la dialéctica hegeliana. Mientras estaba clavado en esto, en 1857 sucedió algo por primera vez que hoy en día ya es cotidiano. Una crisis financiera norteamericana que se convirtió en una crisis económica mundial. Esta crisis también llevó al inicio de otra ya cimentada tradición. Economistas aprovechando el momento para escribir artículos que explican las razones de la crisis. Marx absorberá todo esto y comenzará a escribir explicaciones de lo sucedido y una nueva crítica a la economía política. Lo escribe entre 1857 y 1858, que ahora llamamos Grundrisse, por ser la palabra alemana para manuscritos, iba a terminar como parte de la obra Contribución a la crítica de la economía política. Esta obra quedó sin Ah, ok, terminar porque las matemáticas son un ya que lenguaje. parecía ser un texto de filosofía de la historia que comenzara desde la producción capitalista. entendible. Sin embargo, lo que investigó al final terminó siendo materia para el capital. Los Grundrisse sirven como un punto medio entre la crítica hegeliana y la economía ¿Estás política. traduciendo Ayudan a trazar las al líneas inglés? que conectan la visión Está hegeliana traducido al con la inglés. crítica del capitalismo, mismas que se mantuvieron oscuras hasta que la obra aparece en su primera edición alemana de 1939. En esta cápsula veremos la introducción, pues aquí es donde Marx describe detalladamente cómo hacer un análisis material desde una perspectiva hegeliana. Sirve para ver con lentes de rayos X al capital y encontrar todos los giros dialécticos que ahí se encuentran escondidos. Puede además servir de guía para realizar un verdadero análisis dialéctico. Y entonces déjame poner abrir el a cualquier de fenómeno múltiples social. lenguajes. ¿Cuál es la estructura del texto? Marx También de la iniciará cara, con una básicamente. crítica a lo que llama las Robinsonadas dieciochescas, el erróneo acercamiento a la manera de explicar la economía en el siglo anterior al suyo.
Luego, mostrará cómo debe ser el acercamiento a la economía y finalmente explicará la metodología. Ok, todo lo que está en de- rosa es matemáticas. Sí, primero aplica la metodología y luego la explica. Ok. No me parece un orden óptimo, pero no lo podemos juzgar porque estos son unos manuscritos. Chile para la Entonces emergencia. nos toca a Entonces, nosotros ¿la guacha dónde está? ponerles orden. Por ello, y para que se entienda mejor, yo empezaré historia. por la Historia, metodología, ok. incluyendo Vamos a ver mochila para la emergencia, crítica a las 37. Robinsonadas, Ok. y luego explicaré cómo la aplica. Para entender el método de la economía política de Marx, hay que entender algunos términos hegelianos que usa, así como la manera Para los que no saben, diferenciada en que los utiliza. el curso que le estaba comentando hace poquito Comencemos con la que distinción metí entre lo concreto y lo para el abstracto. capital es con este El señor. uso coloquial de estos términos nos lleva a pensar que Amílcar lo concreto es lo más París inmediato, Mandoki. lo que vemos y sentimos, las intuiciones que Estará muy recibimos, interesante, la verdad. la mesa, la Platicaré luz, a ver la qué pedo. pared, el libro. Estaremos haciendo también A streams esto normalmente se le para opone lo repasar. abstracto, que tiene que ver con el Lo aprendido. pensamiento, las ideas, los conceptos, las relaciones matemáticas, etc. Pero si algo sabemos de Hegel, es que le gusta ir en contra del sentido común. Esto me parece muy matemático. Pues para Hegel, A ver, todas lo de las abajo, cosas que 1700 mencioné, kilos. todo aquello que ven nuestros sentidos de manera inmediata, son cosas abstractas. ¿A qué me refiero? Les voy a contar una historia. Antes de estudiar filosofía, yo había estudiado ingeniería en sistemas Ok, mira, aquí computacionales. está. Oh, esto está muy Obtuve mi bien. título Mira, y ok, esos trabajé números, de- números. Me iba bien, soy números. relativamente bueno programando y hasta tenía Hace un miles puesto y con un miles nombre de todo años. pretencioso. Vamos a poner, ok, vamos a... Además, me gustaba la A inteligencia ver, esto artificial. es Tenía ganas de desarrollar primero de algo que primaria. tuviera que ver con la ¿ok? interpretación Sí, del una de las lenguaje distintas... natural. Vamos a ver, para Esto el significa beneficio de la que audiencia, una computadora puede leer un texto. ya para acabar el stream, no es cierto. Para el beneficio de la audiencia vamos a ver ahora un poquito el contenido de los números en el libro de texto Múltiples Lenguajes. Para ver un poquito cómo abordan esto, este material de referencia, ¿verdad? Futuro. Seguramente todos se acuerdan cómo les tocó estudiar matemáticas a ustedes. Veámoslo juntos y díganme qué opinan de esta nueva aproximación al conocimiento. ¿Va? Déjenme acomodar un poquito la ventana para que se vea mejor. ¿Cómo la ven? Así se ve bien, ¿no? Sí. Ok. Los números, dice. Por el amor de Dios. Ahí está. El teclado está... Ahí está. Ok. Los números. Hace miles y miles de años. Esto es primer grado, ¿ok? Esto es un niño. Imagínense que estamos hablando con niños de 7 años. No están hablando con un adulto. Imagínense que tienen 7 años. El hombre iba de un lugar a otro sin establecerse en algún sitio de forma permanente. Es decir, era nómada, que se alimentaba de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Aquí hay muchas palabras que están como para irse aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, se asentó en lugares fijos y descubrió cómo domesticar animales y cultivar diversas plantas. Pero, ¿cómo contaba el número de animales que tenía para asegurarse que ninguno se había perdido? Posiblemente, por cada animal que tenía, guardaba una piedra en alguna bolsa o saco. Así, si el número de piedras era igual al número de animales, todo estaba bien, pero si sobraba alguna piedra, quería decir que faltaba un animal. También es posible que utilizara los dedos de las manos y pies y juntara objetos de 5 en 5, de 10 en 10. Los números cuentan cosas, pero no son cosas. Se pueden agarrar 5 canicas, pero no se puede agarrar el número 5 nunca. Eso no sé, ¿eh? Digo que los números existen independientemente. ¿Es cierto? Los números se representan por símbolos, pero distintas culturas a lo largo de la historia han utilizado diferentes símbolos para el mismo número. Por ejemplo, los egipcios, los babilónicos, los romanos o los mayas escribían el número 18 de la siguiente manera. Muy interesante. ¿Cuál crees que sea el símbolo que denota el número 5 en cada caso? Supongo que está preguntando que si estos son el número 18. O sea, eso no está nada mal, ¿eh? ¿No está así? Si están o sea, como un ejercicio intelectual que te digan de que ¿cuál crees que es el número 5 aquí? En cada uno de estos.
¿verdad? Sí, Aquí está sería chido. el punto, ¿no? Por claro. ejemplo. El punto y las rayas, la representación en cada, o sea, en distintas culturas, cómo se representaba un mismo número, ¿no? No, pero o sea, mira, te estoy diciendo, aquí... ya, ok. creo que estás fuera del marco, ¿eh? No, estás bien, estás perfecto, nada más está un poquito más para allá. Sí. Que aléjate de mí. Sí. Estás muy cerca. Básicamente. Aquí te está preguntando, ¿cuál crees que sea el símbolo que denota al número 5 en cada caso de estos? Si cada uno de estos es el 18, de estos, si esto, viéndolo, sabes que esto significa 18, ¿qué significa el 5? Por ejemplo, aquí el 5, sabemos que es este. Claro, pero ¿cómo sabes qué es? Bueno, aquí sabemos que es porque tienes dos símbolos y 3 símbolos. Y sabes que estás tratando de alcanzar a 18. Claro. Así que definitivamente este significa el doble de este. Y este significa una unidad cada uno. Porque pues, es lo que te dan las sumas, ¿no? Exacto. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, ¿no? Este es un 18. 5 a lo mejor serían 5 de estos, tal vez, ¿no? Por ejemplo. Aquí número 18 maya. Si tienes 3 símbolos y 3 símbolos, pues 5, 5, 5 y 1, 1 y 1, ¿no? Así que o la raya o el punto puede significar 5, ¿verdad? Y aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una línea que supongo que esta línea representa el 10. Así que supongo que el 5 serían 5 rayas, ¿no? O sea, eso como un ejercicio de pensamiento se me hace muy interesante. Pero creo que estamos mamando un poquito. Porque aquí lo importante es dónde está la aritmética, ¿no? O sea, las matemáticas, ¿no? Sí. Hoy en día los símbolos son universales. Aquí tienen el 18, árabe y chino, que se parecen bastante. El coreano, son símbolos, por ejemplo, en árabe, bla, bla, bla. Ok. Se buscan flores. Y ya, eso fue todo. No puedo creer. ¿Y dónde están mis aritméticas? ¿Dónde están mis aritméticas? ¿Qué tal? ¿Qué más buscamos? Partituras musicales. Yo no quiero que mi niño de 7 años aprenda a leer una canción. Imagínate. Y luego en un idioma raro. Idioma raro y además seguros de que invocación satánica. Mira, dueños son de los tambores, dice. La madre tierra, no, Dios. Dios. Abuela Luna, que es pura herejía, güey. Puro paganismo. O sea, Miren, cabe mencionar, perdón, para que ustedes ya lo puedan checar después, déjenme regresar al principio. Estos ustedes se pueden ir, estábamos checando lo siguiente. Aquí tienes por categoría, y aquí matemáticas está claramente definido como los morados. Y no como los morados oscuros, sino como los rosas. O sea, por ejemplo, los números, no todos son vampiros, mochila para la emergencia, en busca de... ¿Qué más? A contar se ha dicho, pues sí, ¿verdad? Camino del comer. Camino del comer, formando figuras. Ok, vamos a echarle un ojo a mochila para la emergencia, que eso lo habíamos visto. Y le di un poquito de vueltas en mi cabeza después de haberlo visto. Y podemos ver qué dice. Aquí está. Dice, mochila para la emergencia, con lo necesario para las primeras 24 horas después de un sismo. Ojo, los artículos de la mochila varían según el lugar donde vives y el fenómeno natural. Agua embotellada, botiquín, dinero. Pues aquí yo creo que simplemente las matemáticas están en juego de manera utilitaria, ¿no? O sea, como que se usan para contar, pero pues sí veo como no tenemos algo muy particular de contenido aritmético, más allá de que las 24 horas algo significan. Me parece que es como... O sea, son puntos muy particulares de una amplia diversidad de temas, como presentándole al niño el mundo. ¿No? O sea, como tema rosa con el contexto de tu diario, de tu cotidianidad. O sea, ¿no? y no necesariamente, o sea, ya hablando más allá como de matemáticas, por ejemplo, hablas de historia, hablas de arte, de contextos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y vas presentándole al niño como todas estas, o sea, sin necesariamente estar categorizando a este libro exclusivamente en español, ¿no? Como si fueran
como si fueran temas que únicamente, o sea, como si no hubiera una... O sea, por ejemplo, no vas al trabajo y hay una oficina de matemáticas. Exacto, sí. ¿No? O sea, todo es un conjunto de todo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, vaya, por inventarme un ejemplo, no es como si de repente, no sé, si la escritura de alguna oración no pudieras contar las letras que no pudieras contar las letras que componen esa oración, ¿no? O sea, como si las matemáticas no fueran aplicables en otro contexto que no sea exclusivamente aritmético, ¿no? Y viceversa, ¿no? También en otros temas. Entonces, a mí en lo personal me parece bastante bien como... Digo, y no soy pedagogo, entonces no podría hacerte una crítica bien fundamentada. Pero cuando menos en presentación, pues la verdad es que me parece bastante bien. O sea... Y también, por ejemplo, estos, o sea, el reconocimiento de las lenguas indígenas es muy basado. No hay Real Academia de Maya, ¿eh? La Real Academia Maya. Tú no vas a caer, ¿verdad? No, eso es tuyo. Literal. Lo partí a la mitad. Dios te bendice. Dios no existe, amigo. Pipipirim. El monstruo de Pelusa. Está tratando de asustar a nuestros niños. De hecho, el monstruo de Pelusa es el comunismo en realidad. Está chido. El collage. No, está horrible. Basura, es basura. Basura progre. Cucapá. ¿Qué es? ¿Esto es sonorense? Güey, de verdad, o sea, no es broma. Tiene completamente razón Marx. Niños formados con esto van a ser otros mexicanos. Sí. Güey, si yo hubiera estado leyendo Maya en primer grado, no mames, ¿quién sería ahorita? Un duranguense, con conocimiento maya. Pues sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Movilidad. A ver. Pero ahí está el reconocimiento del círculo. Los rectángulos se juntan con los rectángulos. Okay. O sea, los blancos con los blancos, los negros con los negros. Es una clara alegoría racista. Ajá. Cuando llegó la hora del recreo, vamos a leérselos, chicos. Va, muy bien. Porque están pagando por estar en este stream, yo lo sé. El día que Círculo entró, vamos aquí primero. Sí. La escuela de las figuras. Perdón. La escuela de las figuras geométricas. ¿Alguna vez ha llegado a tu escuela alguien con quien los demás no querían jugar? ¿O te has sentido solo porque tus compañeros de escuela no quieren jugar contigo? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo reaccionaste a ello? Lee esta historia y conoce lo que pasó con Círculo. El día que Círculo entró a la escuela de las figuras geométricas,
Se dio cuenta de que no sería fácil tener un amigo. Los rectángulos se juntaban con los rectángulos, los cuadrados con los cuadrados y los triángulos con los triángulos. Cuando llegó la hora del recreo, Círculo se acercó tímidamente a los cuadrados, pero lo rechazaron, porque no tenía 4 lados rectos iguales. ¿Qué? ¿Los cuadrados tienen 4 lados rectos iguales? No puede ser. Después intentó con los triángulos, pero ellos le dijeron que no podía juntarse porque él no tenía 3 vértices. ¡Qué lata con los lados y las vértices! ¿Qué es un lado? ¿Qué es una vértice? Yo quiero que Goku le meta un putazo a Freezer. Finalmente fue con los rectángulos, que tampoco lo quisieron en su grupo porque dijeron no tenía 2 lados del mismo tamaño. Luego de todo eso quedó muy triste. La maestra Estrella, se dio cuenta de la situación y decidió hacer algo al respecto. Al regresar al salón, les pidió crear una figura que rodara. Todos se quedaron desconcertados. Nunca les habían pedido eso. Y aunque la tarea era nueva, sucedió lo de siempre. Los cuadrados se juntaron con los cuadrados y formaron un cuadrado. Los rectángulos se unieron con rectángulos para hacer un rectángulo y los triángulos se agruparon con triángulos para formar otro triángulo. Círculo se quedó solo de nuevo. La maestra Estrella les dijo que ninguno estaba haciendo una figura que rodara. Luego se dirigió a Círculo y lo felicitó porque presentó una figura que sí cumplía con lo que les había pedido. Tranquila, maestra Estrella, por favor. Las otras figuras geométricas quedaron sorprendidas. No habían pensado en que Círculo era único y asombroso. Así que la maestra Estrella les pidió que se mezclaran entre ellos y formaran figuras compuestas. No, Entonces, es un mestizaje. 2 triángulos y un cuadrado se juntaron con Círculo y crearon una cara. Después, un triángulo y un rectángulo se juntaron con Círculo y formaron un cohete. Las figuras geométricas continuaron mezclándose y formando figuras diferentes y hermosas. Se divirtieron como nunca. A partir de ese día, el recreo se convirtió en una fiesta de figuras. Ay, qué bonito. Wow. Like si lloraste. Like si lloraste, ¿eh? Suscríbanse si lloraste. Sí. Las fases de la luna. Cada 28 días una vuelta completa le da al planeta y cada 28 días una vuelta sobre su eje da a la coqueta. Aunque crece, se llena, mengúa y renace nueva, solo una sola cara muestra la tierra. La plateada sonrisa de la tarde y la noche temprana presta a parapetarse en el poniente, enseña que el oscuro nos avisa la luz de la mañana, cruzado ya el camino de la luna creciente. Aunque crece, se llena, mengúa y renace nueva, solo una sola cara muestra a la tierra. Con su redonda cara, como un gran globo blanco, su plenitud regala a la alta noche. Pero ni 15 cumple, está en su 14ª, pletórica de luz, la luna llena. Aunque crece, se llena, mengúa y renace nueva, solo una sola cara muestra a la tierra. Si bien la oscura noche recibe su sonrisa en el levante, apenas le va a alcanzar el día y es ya un puchero incrustado en el cielo, la luna menguante. Aunque crece, se llena, mengúa y renace nueva, solo una sola cara muestra a la tierra. Y luego hay una noche rebosante de estrellas, pero entre todas juntas no dan tinte siquiera del resplandor oculto que da la luna nueva. Aunque crece, se llena, mengúa y renace nueva, solo una cara muestra a la tierra. Bueno, ya. Wow. Es básicamente. Mira, este es el racista, Ah, sí, es cierto, güey. El de buenos días, indios, buenos días, presumido. ¿Por qué no tienen nada que hacer y están platicando en su lengua? Hoy en día eso no vale. ¿Eres tú el que vale más? No es cierto, nosotros hablamos 2 lenguas, mefa y español. ¿Y tú? Solo dominas una. Tu situación es más preocupante. Yo con los americanos. Shit. Sí. Wow, güey, ¿qué tal la respuesta? Es cierto. Disculpen, compañeros, no pensé en eso. Hoy tomaré en cuenta su lengua. Me retiro. Hasta luego. Pascasio cosas que nunca sucedieron. Sí. Pascasio yo creo que se los puteó. Sí. Se los agarró a todos a madrazos. Ni en Tlapaneca. No, yo no sé pronunciar esto. Me valí verga. Al chile. Güey, estoy reprobado en Tlapaneca. Sí.
Lo siento, no les voy a leer todo en voz alta, ¿eh? Sí. Nada más estamos echando así un vistazo al contenido para niños de primero de primaria. A ver qué es lo que estaba obligando Marx Arriaga a leer. Sí, Salmo del Salmón. todo indica... Mira, esas son las vacas, güey. Son las vacas comunistas. Sí. Ah, mira, están las familias, güey. A ver. Aquí hay algunos tipos de familias. A ver, el concepto de familia ha cambiado a lo largo de las décadas. Aquí hay algunos de los tipos de familia que existen. Familia extensa. La crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o varios miembros de la familia en la misma casa. Así es la familia de mi pareja. Ok. Familia biparental. Biparental, formada por un padre, una madre, uno o más hijos e hijas. Así mi familia. Igual. Familia compuesta son familias que se forman después de una ruptura de pareja. Los hijos e hijas conviven con su madre y su pareja y con su padre y su pareja. Así son familias que conozco. Y lo mismo aplica para las demás. Así que no lo diré cada vez. Familia monoparental o monomaternal. Solo el padre o la madre se hace cargo de la unidad familiar. Familia homoparental o lesomaternal. Se caracteriza por tener a dos padres o madres homosexuales. Esos no son familias. Muchachos. O sea, no hablan de matemáticas, pero dicen la palabra homosexual. Maldita sea. Están corrompiendo a nuestras infancias. Están ideologizando a las Familia infancias. progenitores separados. Los descendientes conviven con un solo progenitor, dado que ya no son pareja. ¿Qué? Eso va en contra de la Biblia. ¿Okay? Así es. Familia adoptiva es la que acoge un niño o niña con una tutela permanente a través de un proceso de adopción. Y familia sin hijos o hijas. Esto es, yo creo que diría que esto es lo más controversial de todo. Así es. Los miembros de la familia toman la decisión de no tener descendientes. ¿Eso no es una familia? No. Una familia existe para procrear. Exacto. El Tener fin más hijos. único de la familia es la procreación. Si no, ¿para qué te casas? ¿Qué te pasa en la cabeza? No, es cierto. Qué bonito que eso está en la SEP, la verdad. Sí. Ajá. Una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha. Ah. Ese es el mensaje de Guardianes de la Galaxia 2, ¿eh? Así que si no les gustó, pues... Ah, mira, contar se ha dicho. Mira. Más Números. Para numerar las 20 habitaciones que hay en un nuevo hospital, se van a comprar los dígitos que se necesitan para formar los números del 1 al 20. ¿Cuántos números 1 es necesario comprar? Imagínate que tienes 20 vacas. Marx se come 10. En un corral hay algunos conejos y algunas gallinas. La suma de sus ojos da 8 ojos y la de sus patas 14. Ok. Tengo que dividir, eso no se vale. En Bosque Encantado, una huella del gigante Thor es igual a una huella del monstruo Din. Y 2 huellas del duende Zack. Pero una huella de Zack son 3 huellas de Din. Esto es como... ¿Cuánto vale de que un abrigo y cuánto equivale un rollo de lana? Eso es muy marxista, ¿eh? Esto de equivalencias, no. Las cosas solamente valen lo que está dispuesto el cliente a pagar por ellas. Exacto. Y eso es todo. Es la voluntad del mercado. Es la voluntad del mercado. ¿A cuántas huellas de Din equivale una huella de Thor? No, yo la verdad no entiendo. No sé hacer esto. Thor no es el... Es el de Marvel, ¿no? Alejandro tiene varios cuadrados de madera y está formando figuras como las de abajo. ¿Cuántos cuadrados usará Alejandro para formar la figura 4? No sé contar. Lo siento. Sí. Las termitas, el didgeridoo. Ok. El didgeridoo, eso es una palabra muy rara. No deberían enseñársela a los niños tampoco. Sí. Mira, ese hombre está desnudo. ¿Qué pasó? Es comunismo. Es comunismo. Un nuevo comienzo. Ok. Marmotas. Un pez cegado de la luna. ¿Esto qué es esto? A ver. Esto no es un pez, estas son palabras. Eso está... No confundan a mis niños. Mal escrito. ¿Así? Porque está alterado el texto. Jun pez. De hecho dice Jun. Esto de la semana no está chido tampoco. Guajolote. El guajolote. Está hablando sobre Mira, el Día de Acción Tezcatlipoca. de Gracias. Positivo y negativo, caprichoso y voluble. Qué gusto es ser un náhuatl, güey. La verdad, daría todo por dejar mi carrera de streamer y ser un náhuatl. Al chile sí. Imagínate poderte convertir en cualquier animal. Espacio, 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 Eso espacio. es Esto es terrible. un desperdicio de hojas. Desperdicio total. Podrían poner aquí más aritmética. Ajá. Literal, desperdiciaron esa hoja. O sea, ¿qué es esto, por Dios? Rey Kong
Una que es una apología al simio, al primate, a lo primitivo, como Marx. Números. No, esto no, Números, no, horror. Dios santo. Estos libros están muy largos. Siento que nunca van a acabar de estudiar los niños. Sí. Son demasiadas páginas. Mujeres, eso es feminista. Ajá. No puedo creer. No. ¿Qué? ¿Elena Poniatowska? Eso es ideologizar. Esto es ideología. Sí. ¿Por qué ponen a una comunista en sus libros, Asqueroso, verdaderamente. Y ni ponen quién es. Deberían de poner quién es para que la gente sepa y la odie. No, Mira, no eso sé. para saber bailar. ¿Qué? Eso es de que, ¿cómo se llama? El juego Dance Dance Revolution. Sí, no, no han Es visto. el tutorial. A ver, ¿han visto Footloose? Recuerden que bailar está contra Dios. Sí. Es pecado. Perdón, estoy leyendo el contenido. Yo sé que también lo están leyendo ustedes, así que no digo nada. Mejor me quedo callado nada más para que lo vean conmigo. Ajolote, el sonriente anfibio mexicano. La verdad, estos libros están buenísimos. Y ya. Vamos a los créditos bibliográficos. Estoy muy satisfecho con el contenido. La verdad, sí. Está chido. Vamos a echarle un ojo al de segundo grado de múltiples ¿Sabes? lenguajes. Ah, ya. O este lo que ¿No estábamos está viendo. por ahí el de los maestros? Sí, pero sí lo echamos un ojo, no está tan interesante. Ah, mira, este no está escaneado, este sí está bien. Sí está legible. Ok, permítame un momento en lo que lo paso el slide para acá. Ahí está. Ok, chiques. Matemáticas. Bebidas para la calor. Retos extras del segundo grado. Dice. Araña. ¿Todos los 4 valen lo mismo? Sueño profundo. Pesadilla. Día Internacional de la Niña. Pistón con zapato de tacón. Sonido de pastel de chocolate. Plásticos diminutos. Lotería. Ok, todo eso es contenido de matemáticas. Vamos a empezar con bebidas para la calor. ¡Ay, el tejuino! ¡Qué rico! Un tejate. Ese no lo conozco. Cacahuatole, Ese no. pozol y Pozole es buenísimo, tascalate. el tascalate también es muy bueno. ¡Qué rico! Qué basado que los pone. ¿Y esto qué tiene que ver con matemáticas? Es terrible. ¿Eh? Tienes razón. No lo había pensado. Bueno, puedes contar las bebidas, ¿no? Pues sí. Supongo. Supongo que sí. Puedes contar una bebida y cuántos. Sí, bueno. Sí. ¿Qué pasó, ¿Cómo que estas matemáticas? Retos extras del segundo grado. Paulo, a ver, esto nos dice si es matemáticas o no, ¿no? De hecho, esto es como ni siquiera una lección. La verdad es como X, no importa. Información. Sí, es información, ajá. 3 de ellos por lado, ok. ¿Cuántos guardo y cuánto me falta por guardar? Esto es de que un puzzle del Breath of the Wild. Sí. Para sacar Eso es para sacar un Korok. ¿Cuántos cubos guardar? ¿Cuántos te faltan por guardar? Las personas Ok. No lo entendí. No. Yo creo que ya reprobé. No sé matemáticas. No sé matemáticas. Inés, Amalia, Karen, Olga y Ernestina viven en el mismo edificio. 3 de ellas en el primer piso y las otras 2 en el segundo. Ya. Ok, bueno, básicamente escriben en el rectángulo que está abajo quién es cada quien.
Roji la hormiga, bla, bla, bla. ¿Qué día caminó más? ¡Wow! ¿Ya viste? M, marxismo. No, o sea, bueno, ok. Ya fuera de Vamos. broma. Esto es área. Y sabes de qué distancias. Ok. Así que pues. Esto yo tuve que hacer como 100 veces, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿sabes cuántas veces me pidieron que dibujara un camino? ¿Ninguna? Pues, o sea, a lo mejor una vez, ¿verdad? Yo Ya. creo, ¿verdad? Probablemente. Tampoco decir que no. Pero, o sea, me explico cómo esto es de que concretamente práctico. Sí, claro. Con 5 letras de la... ¿Cuál es el estándar? Ok, claro. Sí, o sea, sí, esto sí es matemáticas. ¿Cuántas cartas se necesitan para armar el cuarto nivel? Sí, eso es igual prácticas. O sea, por ejemplo, ¿qué te están preguntando aquí? ¿No? Con el que se puede hacer la siguiente figura. Ah, claro. O sea, te están preguntando. O sea, básicamente tienes que ver cuántos espacios hay adentro y cuál machea la cantidad de espacio que ocupa cada figura, ¿no? Exacto. O sea, te están pidiendo. Es matemática. O sea, esto es matemáticas. Sí. Punto. O sea, no es matemáticas. Ok. ¿Cuántas cartas se necesitan para armar el cuarto nivel? Multiplicación, de nuevo. Poncho, ¿qué día de la semana es hoy? Hoy es el día que está antes del viernes, en la misma forma que está después del sábado. ¿Qué? No entendí. Está antes del viernes, en la misma forma que está después del sábado. Pues un día que está entre el viernes y el sábado de la misma manera. Pues, supongo, o sea, el domingo. No. ¿Jueves? Si son números, si los días de la semana son números impares y pones el viernes en una esquina y el sábado en la otra esquina, ¿cuál día queda en medio? O sea, viernes. ¿Miércoles? Jueves, miércoles. Creo que sí. ¿Sí, verdad? Ajá. Sí, son dos. Sí, porque está No, el martes. Ah, sí, cierto. Perdón. Porque sí, no es domingo. Tienes, el día que está entre el viernes y el sábado de la misma manera es el martes. ¿Ya ves? Matemáticas. Sí. La rana brinca una casilla a la vez, brinca una casilla hacia su derecha, luego dos hacia arriba, dos hacia la izquierda y finalmente tres hacia abajo. ¿A qué casilla llegó? Increíble. Yo me acuerdo que una vez, en mi escuela privada, fue el director de que a uno de los salones y nos puso pruebas así. A los alumnos que la contestábamos rápido, nos sacaba de que para llevarnos a concursos. Una tremenda mamada. La verdad. O sea... ¿Por qué? Pues... es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que no todos los alumnos están en piso parejo. Y y lo que hablamos también la semana pasada con Galán, que básicamente pretender que ese es el caso, pues simplemente profundizas en las disparidades, ¿no? Y en vez de estar mamando quién podía resolver más rápido las casillas, ¿por qué no mejor se enfocaban en que todos las pudiéramos resolver rápido? En vez de agarrarme a mí, porque era el que más rápido las hacía, y sacarme a perder mi tiempo en algún concurso que, pues, o sea, luego que mis compañeros luego regresaba y era de que, mira, el raro, ¿sabes? O sea, ese excepcionalismo tampoco ayuda mucho a la persona que es excepcional. Bueno, ¿de qué color es la estrella que no será cubierta por un cuadro color naranja? El pensamiento espacial. La ardilla Coco entra en un conjunto de túneles que tienen 14 avellanas. Wow, esto es como esas cosas de que si lo logras te ganas un iPhone. Eso es como los pinches juegos de mobile games de que Super Scammers. Sí. Es una trampa, muchachos. No lean estos libros. No, pero mira, este es justo porque te dice que agarres un camino donde coma nada más 14. Así que no tiene que ser te puedes saltar 3. Y pues a mí se me ocurrió un camino para saltarme 3. Ok. Yo no. Mira, no estoy pensando. ¿No? Agarras esta, va aquí, lo bajas, aquí, sales, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dejaste esta y esta. Ya. Sacaste las 11 de los 14. Pero esta también la dejas. O sea, 1, 2. ¿1, 2, 3? Sí.
Sí, tuve que sacrificar 3. Ni modo. Está bien. Pero me gané el iPhone. Muy bien. Tateiki dice, esto no es de matemáticas, así que lo vamos a saltar por completo. Todo lo que no sea matemáticas básicamente no existe. No es contenido. No. ¿Este era de matemáticas? No, ¿verdad? No, son poemas, historias. Si no hubo un numerote así gigante, no es matemáticas. Porque 4, así, 4 gigante. Así. M de Marx. Derechos y necesidades. No, eso no nos interesa. Basura. Basura progre. A ver, espérate, Zule. Ahí. A huevo, chico zapote. Que no, güey. Estamos en contra de esto. Esto es malo. Esto es malo. El chicle eso es propaganda. El chicle no lo inventó México. El chicle es un invento de Willy Wonka. Puede ser. Okay. ¿Todos los 4 valen lo mismo? Sin números, el mundo que hoy conocemos no podría existir tal cual es. Los números están en todas partes. Ya ves, sí son reales. Al decir nuestra edad, al contar los goles que anotó nuestro equipo de fútbol favorito, al medir el tiempo, la temperatura, al preguntar el precio de las cosas, son silenciosos, pero están en cualquier rincón de nuestro entorno. La historia de las matemáticas inicia con la invención de símbolos para denotar números. Tuvieron que pasar miles de años para que hombres y mujeres de diferentes culturas utilizaran los dígitos del 0 al 9 para representar todos los números imaginables. Así, hoy en día, solo se necesitan estos 10 dígitos para describir cualquier cifra, aunque sea muy, muy grande. Pero ¿qué fue lo que inventaron para utilizar los mismos símbolos en la escritura de distintos números? ¿Se les ocurrió que el valor de cada dígito cambiara según su posición dentro del número? Es decir, el sistema de numeración que hoy utilizamos es posicional. ¡Wow! C-Mag 1311, camarada Mag, bienvenido al stream. Gracias por seguirnos. Espero que disfrutes este contenido. Estamos repasando página por página todos los libros de texto de la SEP. No, no es cierto. Estamos viendo nada más el contenido de matemáticas. Dicen que los comunistas son gay. Sí, los comunistas son gay. Sí. También los liberales también son gay. Los conservadores también son gay. Muy cierto. Sí. Todos son gay. De hecho todos. No hay nadie que se salve de ser gay. Yo creo que tú también, amigo. Sí. Sobre todo el de los lentes. También. Sí, en realidad quieren que me los quite los lentes. Porque no me dijo gay y eso sería homofóbico. Ya. Y lo homofóbico me hace sentirme de que incómodo, ¿sabes? Sí, porque, pues, muy cierto. Homofobia internalizada y cosas así, ¿sabes? Correcto. Sí. Sí, mira, gay and proud. Gay. Ahí está. Gay y orgulloso. Todavía con más orgullo. Con más orgullo, ok. ¿Qué fue lo que inventaron para utilizar bla, bla, bla? Ok, sistema posicional. Observen la siguiente imagen y nota que todos los números contienen el 4. Unos tienen más dígitos que los otros y todos son diferentes. Entonces, ¿todos los dígitos 4 incluidos en los números valen lo mismo? ¡No! El valor depende del lugar que ocupan dentro de la cifra, es decir, de su posición. Puede representar unidades, decenas, centenas, así, en el número 44, el 4 de la derecha no tiene el mismo valor que el 4 de la izquierda. El primer 4 representa 4 unidades, mientras que el segundo 4, 40. En el número 474, 474 para los niños que están ya más avanzados. El 4 de la derecha representa solo 4 unidades. Por su parte, el 4 inicial equivale a 400. Entonces, para saber el valor que tiene cada 4, debemos saber qué lugar ocupa dentro del número en donde se integra. Increíble. Wow. Me sentí ilustrado. Muy basado también, comida prehispánica. Comida prehispánica, eso es insalubre. Somos hombres y mujeres de maíz, de maíz, más bien de jarabe de maíz de alta fructosa. somos hombres hombres y mujeres de microplásticos. De microplásticos y Coca-Cola. Y el elote. Estuvo horrible el elote, ¿eh? Por eso no te ofrecí. ¿Sí? Sí. Sabía terrible. Qué mal pedo. Sí, ¿y usualmente sabe así en Churchill o no? Esta es la segunda vez que me pasa que sabe de la verga. Ya. Chale. No pidan pollito church, chiques. Dice Semag basado. Based.
sueño profundo. Sí. Pongan matemáticas, no pongan una pesadilla. Eso es bien bonito, pesadilla. Sí. No, qué bonito. ¿Cómo hace un mensaje secreto? Jala. ¿Ves? Están ideologizando a los niños para que cuando se hagan comunistas se puedan comunicar. A ver, eso está chido, secretamente eso con está los chido. comunistas. Los seres humanos hemos dado a los números diferentes usos. ¿Esto es matemáticas? ¿Qué? Increíble. Para contar y para hacer sumas, restas y otras operaciones como la multiplicación o la división. Oye, pero me dijo el güey de Atypical TV que para sexto grado no sabrían qué era una división. ¿Qué pasó? Están desinformando. Esto es desinformación. Sí. También los usamos para ordenar objetos, generar contraseñas, escribir fechas, identificarnos en documentos oficiales, etc. Podríamos seguir enumerando más y más usos, solo que algunos son parte de nuestra vida cotidiana y otros no. Por ejemplo, hay uno muy especial que quizás no conozcas, pero es muy importante. Los números también sirven para crear mensajes secretos comunistas, Así como es. dice CEMAG AG311. Sí. Pero vamos por partes. Vámonos por partes, como diría nuestro camarada de Lagar. Sí. Vámonos por partes. ¿Qué es un código secreto? Imagina lo siguiente. Eres un detective que está realizando una investigación muy importante. ¡Abajo el Estado! No, no es cierto. Tanto que existe mucha gente que no quiere que descubras la verdad y por ello te pondrá muchos obstáculos. Eso nunca ha pasado en la vida real. No, ese es un mensaje. Eso es contra el liberalismo, Ajá. muchachos. Lo Cuidado. primero que tendrías que hacer es crear una identidad falsa para que no puedan descubrirte con facilidad. Un seudónimo. O sea, como @actualvargas. Del seudónimo de Ernesto Vargas. O como Floydismo. O como Floydismo, el seudónimo de Andrés Floyd Jiménez. Tendrías que ser muy cuidadoso, invisible, como si fueras un fantasma. Decides enviar un mensaje. Ok, vamos a ver. Un código secreto te permite convertir un texto original. Por ejemplo, ¿puedes leer el siguiente mensaje? 5, 20, 21, 16, 26. Estoy en peligro, ayuda. Es importante que... ¿Cómo se puede descifrar? Ojo, entonces le asignas un número a cada letra. Y de ahí podrías después... No te comas los mocos. Podrías después... Eso es salubre. Crear un códice, o sea, un como codificador y decodificador, que sería un algoritmo. Sí. O sea, si el codificador original es que un número es una letra, después, si yo te digo que para comunicarnos tú y yo, se tiene que sumar tanto y restar tanto de cada número, pues la persona que no tenga ese algoritmo no va a saber nuestro secreto. Claro. Y eso ya puede ser estar preparando a alguien que sea una ingeniera, como la ingeniera Xochitl Gálvez. Como la ingeniera Xochitl Gálvez. Viva Xochitl. Viva Xochitl. Las niñas sí cambian al mundo. Cámbialo haciendo lo que te apasiona. Ideología. ¿Qué? Miren, CCCP. Valentina Tereshkova. Primera mujer en salir al espacio. Jane Goodall. Ada Lovelace. Ada Lovelace, la mejor amiga de Charles Babbage. Marie Curie y Rosalind Franklin. ¡Wow! Increíble. Son mujeres que están en la ciencia. ¡Woo! ¡Qué buena onda! Es como la película de Barbie. ¿Sabes? Mi chiste misógino al día. Pareidolia, dice. Palabras raras. Yo nunca supe que era una pareidola. No quiero aprender el día de hoy. ¿Cómo la ven, Así funciona. El retrato del bibliotecario. Esto es muy abstracto. Los niños no van a saber dibujar si les haces que dibujen figuras en vez de caras. Se van a sentir, cuqueados. Así. 3 amigos. Estos se piratearon a las 3, ¿no? ¿Cierto? Ok. Están aprendiendo sobre constelaciones. Esto es Sobre el sistema solar y conciencia de clase. Ya vieron, chicos, pusieron mal los planetas, lo pusieron mal. Sí. Vean, están mal. Yo estoy diciendo que están mal. No tienen que observarlos, no los observen. Mal. De hecho, no chequen, ni siquiera chequen, Sí, están no. mal. Están mal La los planetas. proporción, o sea, ¿qué es esto? Como no puede ser. Los planetas no son tan cercas. Sí, yo no estoy así de cerca de la luna. No. Si yo pudiera estirar la mano, tocaría la luna si estuviera así cerca. No, ¿sabes qué es lo que más me da risa? Que esa cosa que dijeron de los planetas solares, ¿sabes? Sí supiste qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Es esto en No, no realidad? es esto, no, es no la es esto. infografía, ¿verdad? Sí. Que en realidad es que... Es un ejemplo. Es un ejemplo de una infografía. ajá. Sí. Increíble. Sí. Texturas visuales. Viejos barbas y máscaras. Eso me da miedo. Mi apariencia me protege.
Nocturno de viento. Esto de arte y poesía, la verdad, es terrible, ¿eh? No deberían de inspirar a los niños a que sueñen. La simetría y la quiralidad. ¿Eh? Yo no veo aquí que pongan quiralidad aquí. Muy mal. Muy mal. Eso no es ciencia. Bailar un animal. Es pura sophistry. ¿Cómo se dice eso? ¿Sofistería? Sofistería, no sé. ¿Qué? ¿El ajedrez? ¿Qué son? ¿Árabes? No. Esto es propaganda islámica. Sí. ¡Auch! Pisotón con zapato de tacón. Pisotón con zapato de tacón. Sonido de pastel de chocolate. Ok. Ya entendí. Ya. El palo de lluvia. Te estoy checando el palo de lluvia. XD. De lluvia, por favor. Sí. ¿Cómo hace un palo de lluvia? No, esto no se va. Esto también está mal. Autorretrato. Haz una selfie. Es David Bowie. Sí. Nice. Ometeotl y los Tezcatlipoca. Papel picado. ¿Qué tienen que ver los chinos con el altar de muertos en México? ¿Qué? Ah, ya. Increíble. Esto es ideología comunista. Clarísimo. Cualquier mención de China. Pues la verdad, ¿cómo quedaría por sentarme a que me enseñaran todo esto en la escuela? Está muy muy bonito, la verdad. Sí. Uy, fotografía, güey. Qué buen pedo. No, pero un niño chiquito, no, tienen que saber hacer matemáticas 8 horas diarias. Sí. Español, matemáticas, inglés y ya. Y ya. E historia. Sí. Pero desde un enfoque... Historia de que curiosamente elogie que muchísimo a los romanos y a los nazis. Sí. Así, nada más, por pura casualidad, ¿verdad? La imprenta, fábrica de libros. Parra, pa, 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 pam. Canción de un pirata. Yo, jo, 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 yo, jo, jo, jo. ¡Campeche! Las murallas de Campeche. Piratas y corsarios en México. Esas murallas también chidas siguen así están. ¿Cuál es? O sea, Campeche sigue amurallado. Ah, ok. En ciertas partes. Tumbaron de que gran parte de las murallas. A las costas del Golfo de México llegaron varios de esos temidos navegantes. Especialmente atacaron Campeche. Y son tan recordados hoy en día que hasta hay un equipo de béisbol que se llama así, Piratas de Campeche. Además, en ese estado todavía quedan restos de una muralla construida para defenderse de sus ataques. Si visitas Campeche, no olvides buscarla. ¡Pam! El gusano musical. Plásticos. El plástico no solo... Microplásticos. ¿Qué? Llegaron a nuestra comida. Aunque los científicos aún no conocen sus efectos, es un problema que enfrentamos. Esto es fake news. Sí. A ver, alguien dijo que es mi fab algo. ¿Qué dijo qué? Ese es mi fab. ¿Qué es tu fab, camarada Axel? ¿El plástico? ¿El microplástico? ¿Campeche? ¿El gusano musical? El gusano musical, puede ser. ¿El código? ¿El lonche de microplásticos? ¿El del gusano? ¿En serio? ¿Gusano musical? Ok. No sé qué dice. El gusano musical. ¿Te ha pasado tener todo el día una canción sonando en la cabeza y no poder dejar de ella? Pensar en ella, perdón. Seguro te ha ocurrido. Este fenómeno se conoce como gusano musical, pues es el earworm, ¿no? Que le dicen. Te encuentras caminando o haciendo cualquier cosa sin tener nada en tu mente cuando de pronto, sin pensarlo, empiezas a cantar o tararear una canción que escuchaste tiempo atrás. Puede ser que cantes un pedacito de la canción o simplemente repitas la melodía, pero por más que trates no podrás sacarle de tu cabeza. Eso me pasa cada vez con la internacional. Cada que escucho... ¿Qué onda con esta waifu, También. ¿Qué onda con esta waifu? Sí. Esto está muy sexual. Las naranjas y los limones.
Por Nuevo León valiendo verga. Sí. Aquí hay naranjas. ¿No han ido a Sí, Montemorelos o qué? qué pedo. No, ¿ya viste qué Frijol. bonito? Ah, lotería. Nice. Nice. El Ki Maya. ¡Hala! ¡Qué pedo, güey! El Ki. Así se le llama la NK. ¿Sabías que el Ki en realidad es maya? El venado. Y mandarinas para robar del rancho del vecino al Chile. Al Chile. No es robo, no es robo. Es una economía de trueque. Sí. La paja, ¿qué? Cuando brilla la playa. Ah, claro, cuando llegan los dinoflagelados. Bioluminiscencia. El mundo cabe en un carro, dice. Ja, 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 ja. Ah, el mundo cabe en un carro. Eso es poco preciso, ¿eh? Sí, esto, wow. Claramente no cabe en un carro. Sí, esto es ideología comunista. Sí. Es que quieren que tu mente sea solo de los límites de un carro. Microbitos. Pobre y limitada. Cuenta historias. El volcán más pequeño del mundo está en México. Es clickbait, ¿viste? Esto fue clickbait. ¿Que el volcán más pequeño del mundo? ¿Qué dice aquí? Es un geyser, no un volcán. Ah, Clickbait. Como que ni uno tiene que ver con otro. Esa es la idea, de hecho, sí, justamente. Ajá, es lo que estamos discutiendo. O sea que... Es que, mira, así está hecho, de hecho. Si te vas al principio del índice, sí están ordenados en 6 temas, que son arte, literatura, cultura, historia, 5, y matemáticas, pero se abordan en desorden los temas. No estoy seguro cómo es la aplicación de esto, la verdad, pero pues yo supongo que cada hora, ¿no? O sea, ves un tema distinto. Y pues la idea, como lo que estábamos diciendo hace rato, o sea, que pues tú no vas al trabajo y hay de que un departamento de matemáticas, o sea, no hay un departamento de historia, ¿no? O sea, todo lo abordas del 8 a 6, ¿no? Ajá, o sea, sí. Está interesante. Nunca hay un interesante. orden. O sea, es... A mi parecer, no científico pedagógico, me parece un acercamiento mucho más realista ahora sí que valga la redundancia, a la realidad. Y que pues de material, nuevo, contextual, o sea, cabe mencionar, ¿verdad? Que pues todos nosotros fuimos a primaria y a secundaria, que no siempre se llevan los libros en el orden del libro. O sea, puede ser simplemente que sea de que página 10, página 25, página 30, página 35 y ya. O sea, que lo hagan en ese ordencito, ¿no? Que, sería mejor que todo. O sea, pues sí, o sea, creo diciendo, que, ¿verdad? O sea, pues digo, es que depende también de cuál es el acercamiento, ¿no? En este caso en particular, o sea, lo que me parece valioso, ¿no? Es... Y considera que esto es un libro que le vas a estar dando a un niño de 6, 7 u 8 años. Claro. O sea, que es como... O sea, pensando yo como yo era de niño, sí. Si tú me das una enciclopedia y la enciclopedia empieza de la A a la... O sea, de la página 1 a la página 50 es de que un tema y de la 50, o sea, no voy a irme así. O sea, pues me voy a ir por... Como me llama la atención. E incluso, o sea, yo me acuerdo cuando también, o sea, pensando como cuando era niño, a veces abrías el libro de, no sé, español o historia o lo que sea, y lo ojeabas así de que rápido para ver qué había, y había cosas que te interesaban, y ahí las detenías, ¿no? Entonces, digamos que en tu, no necesariamente en un contexto de un aula, sí, pero tú por aparte, abrías el libro y pues nada más como que veías los dibujitos que te llamaban la atención, y te quedabas como que viendo ahí qué pedo, ¿no? También incluso, o sea, este desordenamiento de los temas de materias es un acercamiento un poco más realista porque incluso, como decía con Ernesto hace poco, o sea, no hay temas, o sea, la historia no necesariamente es excluyente de las matemáticas y las matemáticas no necesariamente son excluyentes del español o del lenguaje. Sí, o sea, consideramos, dice Axel, la importancia de las imágenes en estos libros, porque realmente por eso te quedabas, aun si realmente no te interesaba tanto. Y la verdad, hasta ahorita corriendo el libro, ¿verdad? Y puedes ver, a mi parecer, que todos los temas están muy bien ilustrados, o sea, muy interesantemente ilustrados. Cada uno tiene hasta estilos diversos de ilustraciones. Sí, ¿no? y tienen hasta pequeños como breaks, en donde de repente nada más ponen como piezas de arte.
Y luego, o sea, esto me encanta, que tienes tienes versiones de la misma lección en otro idioma. Que a lo mejor, o sea, ok, yo estoy segurísimo que nosotros que vivimos en Monterrey no vamos a aprender bot 1, ¿verdad? Eso me queda clarísimo. Pero alguien que su lengua que habla con sus papás es botuna, tener eso como referencia, puta, no me imagino el favor que le va a hacer. Claro. Sí, o sea, es el reconocimiento también de... Pero bueno, eso fue una parte, nada más por lo que salió ahorita. O sea, me sí, estaba saliendo un poquito el tema de lo del orden, ¿no? Y el desorden. Sangre de tunas. Qué rico eso. Que pues de nuevo, o sea, ahí me queda muy claro que los maestros, si ellos quieren llevarse el libro en el orden que quieran, pues esa es justamente su prerrogativa. Y pues a la manera como está ordenado todo, que son temas, o sea, que literal uno no tiene nada que ver con el que sigue, pues creo que hasta te motiva a saltártelos a lo pendejo. Y como todos son nada más 2 páginas, 3 páginas, pues literal abres la página y estás en un tema distinto. Sí. En cualquier caso, a lo mejor estás en la segunda o tercera página de un tema distinto, pero más allá que eso no veo mucha cosa. Y de nuevo, estos son libros de texto para niños de 7, 8 años, 6 años, o sea, chiquitos. Eso fue segundo de primaria, ¿no? Que estábamos viendo. Sí. Aquí tenemos muchos libros de texto, ¿verdad? No me los voy a aventar todos. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver el tercero? A ver, ya. Vamos a ver qué pedo con el tercero. Vamos a ver qué pedo con el tercer grado. Maldita sea, ya se me perdieron los libros. ¿Dónde está el tercer grado? Hijo de... Ok. Chingue su madre, vámonos a quinto grado. Ok. Múltiples lenguajes, quinto grado. Aquí está. Y este es Uy, igual... aguas, eso está complicado. Aguas, chiques. Ok. Matemáticas son las... Y si te fijas, este es el PDF para cortar e imprimir. Así que lo liquearon de la imprenta directo. Esta es una lluvia de aves. Página 12. Convivo en paz y en igualdad. Caos. Comienzo de tormenta. Uy, aguas. Está complicado. Así ya valimos. Créeme, güey, que nos las hemos estado pelando, ¿eh? O sea, sí salen de repente algunas cosas que es de que, ¿sabes qué? Compromiso. El número de oro. Posición de agrupamiento. Ideas. Tormenta tropical. Ok, vamos a ver entonces... Página pero 12. pregunta, ¿a lo que llevan ahorita realmente han encontrado algo de lo que dicen que sale en Noticias Redes? Mira, te voy a decir que sí es concreto que dicen las Noticias Redes, que sí es el hecho. Ellos dicen, ok, es que ahora no hay un libro de texto de 200 páginas de matemáticas. Sí, ahora son como 20, 30 páginas nada más de matemáticas. Pero son casos, aplicaciones de los conceptos concretos. Y, ok, o sea, no es un libro que vienen en las páginas 150 ejercicios distintos para hacer. O sea, eso lo reconozco por completo. Pero pues, o sea, de verdad, si eso es algo que ustedes creen que les ayudó muchísimo en aprendizaje de matemáticas, pues, o sea, yo, como dices, o sea, no somos expertos, ok, sí, también. Pero yo creo que con el contenido que está y como lo abordan, ya nada más dependería de ver cómo se lleva a cabo en las aulas de clases. O sea... Claro. Sí, porque o sea, como decíamos ahorita, son aplicaciones prácticas del pensamiento matemático en ejercicios muy concretos. Entonces, o sea, creo que es deshonesto, digamos, el acercamiento que se ha hecho dentro de los medios, ¿no? O sea, es muy deshonesto. Pues sí, o sea, digo, dándole mala responsabilidad al maestro, básicamente. O sea, sí, al final de cuentas, o sea, y creo que más bien la crítica real, ¿no? La verdadera crítica de esta nueva escuela mexicana o sea, no debería estar enfocada en los libros. Debería estar enfocada en... que de hecho, ok, mira, esto cabe mencionar. El acceso. No nos hemos dado el tiempo y pues, o sea, tampoco, por favor, gente, por favor. Pero mira, hay, para aclarar aquí, tienes nuevos lenguajes, múltiples lenguajes, que es el libro que hemos estado checando ahorita. Pero luego aparte hay un libro que se llama Nuestros Saberes, que es como un glosario general. O sea, múltiples lenguajes es como viñetas. De nuevo, lo que llevamos viendo la hora pasada, ¿no? Como viñetas de temas, ¿no? Luego Nuestros Saberes es propiamente como un diccionario. O sea, mira, déjame te lo abro para que veas. Puta madre. Proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios son luego... profundizaciones de estos dos temas
aplicados a, pues de nuevo, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Y, o sea, por ejemplo, nosotros estábamos viendo que uno de ellos implicaba juntarte con un adulto de tu vecindad y de que armar una polea. O sea, eso está muy... Ok, no puedo... ¿podré abrir el PDF en... Ahí está. Este es nuestros saberes, ¿no? Que este es como el glosario. Y, o sea, este es más como un libro de texto, propiamente. Y este sí, pues si te fijas, tiene la estructura como de un libro de texto, reglas de puntuación. Mira, por ejemplo, vamos a ver si aquí hay algo de matemáticas, ¿va? En nuestros saberes. Supongo que debe haber. Y estamos aquí en quinto grado, así que ya se espera que estos sean niños que tengan un poquito más de formación. Estamos buscando saberes de pensamiento científico. Y bueno, estos son los ejes articuladores, que es como que el contexto en el que se abordan. Así que aquí está el índice, ¿no? Ahí está Tienes la lógica y el debate, ¿verdad? Esos podrían contener un poquito de matemáticas, especialmente la lógica, pero no necesariamente, ¿verdad? Contexto. Diálogos, manifestaciones artísticas, interpretación, digo, no sé. Tabla o cuadro de doble entrada, no sé qué sea eso. Ok, mira, aquí por ejemplo, de la 105 a la 106 hay matemáticas, así que vamos a echarle un ojito a eso. Ah, mira, números positivos también hay ahí, multiplicaciones. Sí, ¿dónde? Ah, ya vi mucho aquí. Ok, vámonos a... ¿A qué nos vamos? A divisiones. 106. Sí, porque ahorita el presentador de Atypical TV decía que los niños no iban a saber divisiones en quinto grado. Okay. Ah, mira, ahí está la infografía. Ah, sí, mira. El sistema solar. Infografía. Sí. Ya ven, chicos, no pongan infografías que tengan contenido equivocado, si no los van a quemar. Así es. ¿Qué habíamos dicho? ¿109? 103. Okay, estamos en la 120. Ciencias. Tecnología. ¿Qué? Esto no está. Esto está mal. Terrible, terrible. Área es igual a B por H. ¿Cómo olvidarlo? Ok. Pues o sea, a ver, mira, o sea, chécate esto, chécate, o sea, échale un ojo a todo esto. Mira, aquí está aquí empezó, ¿no? Entonces, ¿sí? Cantidad. Sumas hasta centenares de millar, ¿va? Mira, aquí están sumas, claritas. Restas hasta centenares de millar, claritas aquí. Así me lo enseñaron a mí en la escuela. Cocientes con punto decimal, clarito aquí. Divisiones hasta centenas de millar, clarito. Multiplicaciones, claritas cómo funcionan. Equivalencias de razones, aquí están también. Profundicemos. Aquí hay distintos ejercicios. Ahora, ¿qué tanto se hagan los ejercicios? Eso sí yo no sé, la verdad. Pero al menos aquí está el contenido. Yo lo estoy viendo, clarito. Vámonos, ¿qué más? ¿Qué más quieres echarle uno? Pues está análisis de datos, ciencia de multiplicaciones. Aquí habían, mira. Las reglas, escuadras. Multiplicaciones de fracciones, números positivos, números negativos, números enteros. Eso es lo que estamos hablando de cómo trazar un camino, ¿te acuerdas? Sí. O sea, sistema solar. Sistema solar. Aquí otra vez, el sistema solar que habíamos visto en el otro. Ajá, sí. Y aquí que está mucho que los más. tamaños eran equivocados y que, pues, güey. Estamos mal. Sí, mira, aquí está muchísimo más profundizado todo. O sea, la crítica es, no están de que aquí está en velocidad, tamaño real. diámetro, pi, magnitud. O sea, por ejemplo, esto, para que se den una idea, estaba en un grupo de lectura del Capital y no me sabían explicar qué era una magnitud. En un grupo de lectura del Capital. Complicado. Muy complicado. Mira. El tamaño nunca fue lo importante. Muy basado. Pero bueno, o sea, como dices tú, que el hecho, o sea, la pregunta aquí es, ¿el contenido está? Sí está. El contenido está como con la intención de que de nuevo, o sea, yo me hago la pregunta a mí mismo. El tipo de alumno que queremos formar es un alumno que esté acostumbrado a estar una hora diaria haciendo operaciones matemáticas. O sea... Sí, yo también... Eso no lo hace nadie. No, incluso, o sea... O sea, bueno, supongo que los ingenieros medio eso, pero la computadora está haciendo
operaciones. No, y deja tú eso, o sea, también en la educación, digamos, tradicional, o más bien previo a esta propuesta de la nueva escuela mexicana, pues sí te ponías a hacer ejercicios matemáticos en todas las clases. A ver, ¿no? a O ver, sea, a ver, a ver, ¿ya viste eran que hay ejercicios aquí? muy mecánicos. Derechos humanos, comunismo. Matanza de Tlatelolco, eso es comunismo. No tuvo piedad del grupo especial llamado Batallón Olimpia. ¿Qué? Ok. De Estado Mayor Presidencial, participaron desde motivos puntos de todas las direcciones. Gobierno masacró a estudiantes y a otros civiles, a su ejército y sus policías asesinaron a unos 500 personas. Los responsables directos fueron el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. La matanza del 2 de octubre fue un acto de horror y un crimen de Estado como respuesta al movimiento estudiantil que estaba solicitando pacíficamente resoluciones de carácter democrático. La voz popular señala que los cuerpos de los estudiantes asesinados fueron alineados en un hangar de la sección militar del aeropuerto. Después fueron llevados la noche del 2 de octubre en un avión militar y arrojados en el Golfo de México. Para los que no Situaciones sabían. para aprender en familia. Los derechos humanos son garantías que tiene toda persona para desarrollar pleno en cualquier lugar solo por el hecho de existir. Contestes con sus ideas sugeridas las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocer los derechos humanos? ¿Por qué se violan los derechos humanos de sus estudiantes en el 68? Muy basado, la verdad. O sea, no ponen matemáticas, pero sí ponen Tlatelolco. Esto es indoctrinación comunista. Así es. No, bueno, creo que está muy claro que es pura propaganda, ¿no? O Sí. sea, creo que nadie o sea, nosotros nos estamos tomando minutitos nada más de nuestro día para sentarnos y verificar y nos estamos dando cuenta que no son las cosas como dicen. No me quiero imaginar cuánto tiempo se tomaron ellos para construir sus chucherías. Pues nada, güey. Porque no leyeron los libros. No creo. No creo. O sea. Pero bueno, ¿qué tal? A ver, dice... son rumores básicamente que crecieron de más. Pues es que no es que sean rumores. Porque... Pues es una narrativa construida con base en falsedades. Considera también quién la está promoviendo. Promoviendo, sí, exactamente. O sea, partiendo de que TV Azteca quien lanzó el primer... Salinas Pliego, golpe. ¿verdad? Específicamente. Ajá, o sea, sí, Javier Alatorre. Sí, con sí, su sí, o sea... Puppeteer. Es algo muy chistoso, la verdad. Porque no le... O sea, me pregunto qué están queriendo lograr. Porque... Sí. Hasta he leído teorías conspiranoicas muy buenas que dicen que de hecho todo esto es oposición controlada por AMLO. Para que no... Está muy buena eso. Específicamente para que la gente no esté de que... con lo del caso de Ayotzinapa. Y si ese fuera el caso, la verdad, qué jugada. Sí. Qué jugada, completamente. Sí. Pero bueno, ¿qué tal? Ya llevamos 2 horas de stream. Ya Sí, le damos dando crán al alacrán. Sí, está bien. Yo creo que podríamos ver, por último, vamos a darle un poquito de visibilidad a nuestro camarada Chelo Galán, que fue nuestro invitado. Eso dijo las noticias. Y las noticias nunca mienten, dice el que manipula las noticias. Así es, amigo. Así es. ¿Ya viste? Que... ¡No! Lo voy a poner en mi grupo del edificio. Sí. A ver qué me dicen. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dice mi tío, estuve un ratito por ahí. Ah, muy bien. Gracias, tío de Ernesto. Vaya, parece que el camarón se sale volando. O algo así era. Ok, vamos a ver. Me estoy distrayendo mucho con WhatsApp y estamos en un stream. Chelo, ¿qué estoy haciendo? ¿Instagram? ¿Política en corto? Simón. Su video de su opinión. Política en corto. Ok. Simón. Vamos a cerrar con esta reflexión. Vamos a cerrar promoviendo a nuestro camarada Chelo Galán. Sí, están criticando que los nuevos libros de la SEP están creando comunistas, reivindicando personajes como el Che Guevara, atacando la religión e incluso ha ocasionado que personajes políticos como el presidente del PAN, Marco Cortés, pidan quemarlos. Te lo explico en corto. El virus comunista, su resurgimiento
está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Para entender la fuerte crítica alrededor de estos libros, decidí sentarme y leerlos por mi cuenta. Agarré los 2 libros de primero de primaria y los 2 libros de sexto de primaria, además de todo el material que le acompañaba. Adicionalmente, decidí también leer las guías para los profesores y profesoras de primaria. Spoiler, de una vez te puedo ir diciendo que francamente no se está enseñando contenido comunista a las y los estudiantes de primaria de México y que también se está desinformando conscientemente sobre esta situación. Ok, contexto. Cada año, la Secretaría de Educación Pública entrega miles de libros gratuitos tanto a escuelas privadas como públicas. En el sector público atiende a más de 29 millones de estudiantes en todo México. Ahora, cada grado de primaria va a recibir 2 libros titulados Nuestros Saberes y Nuestros Lenguajes. Nuestros Saberes enfatiza lecciones de biología, matemáticas, como todo el aspecto lógico, mientras que Nuestros Lenguajes, como bien dice su nombre, habla de lenguajes, habla de español, habla del arte, de la cultura, y hace un gran énfasis en incluir a los pueblos afromexicanos y a los pueblos indígenas de nuestra nación. Y antes de seguir, una pequeña nota que muy bien por la SEP, por incluir variantes de las más de 364 variantes de lenguas indígenas que se reconocen en México. Entonces, qué bueno, sigamos así. Volvemos. Estas nuevas ediciones de los libros de texto van de la mano con lo que el gobierno federal actual está llamando la nueva escuela mexicana. Un nuevo enfoque para el modelo de educación pública mexicano centrado alrededor de los derechos humanos, el análisis interseccional de las causas y a la vez la dignidad humana. El punto central de enfoque de también la filosofía política del presidente López Obrador, el famoso humanismo mexicano. Ya saben ustedes, las políticas de austeridad republicana, el famoso primero de los pobres y la economía moral. Y la verdad sigo sin entender a qué nos referimos por economía moral, pero pues ahí está. Ahora sí, teniendo claro el contexto podemos criticar. Y es que analizando cada uno de los libros de textos que mencioné, no encontramos mención alguna del Che Guevara, tampoco encontramos alguna mención hacia el comunismo, ni tampoco se incentiva al estudiante a aprender sobre esos temas. Y es que recordemos, son libros de primaria. No hay tanto detalle como para establecer una lógica entre capitalismo y comunismo, ni los medios de producción. Realmente es un contenido muy básico que enseña el qué, no el cómo. Lo que sí es bastante cuestionable es la amplia reducción del contenido matemático en estos libros de texto. Por ejemplo, en los libros del primer año de primaria solamente hay 24 páginas en los 2 libros de 258 páginas cada uno que hablan sobre temas matemáticos. Esto también no parece tener sustento alguno más allá de elevar algunos temas, por ejemplo, de ciencias sociales y humanidades, en lugar de la cuestión, como decíamos, pues esto podría ser una clara bandera roja de este proyecto, considerando que el estudio Agenda Educativa Post-2024 en México Evalúa y de TEC de Monterrey destacó amplios rezagos en el grado de comprensión lectora y de matemáticas de los niños de primaria después de la pandemia del COVID-19. En particular, en comprensión lectora se destaca una pérdida del 25%, mientras que en matemáticas se muestra un rezago del 30%. Pasando la página a otra crítica que se ha hecho al proyecto, es que se critica el trabajo directamente, pero realmente no es verdad. Y es que recordemos que esto sigue siendo un libro de educación primaria y explica conceptos de una forma muy básica. Entra a temas económicos y de democracia, pero solo explicando qué es la economía y qué es la democracia. Te pongo un ejemplo. En el libro Proyectos de Aula de sexto grado de primaria se explica cómo el movimiento feminista, a través de su activismo, logró en 1916 establecer el primer congreso feminista, que sería el precursor del diálogo que llevaría a la obtención del derecho al voto y a ser votada en 1947 con una reforma constitucional. Esto claramente es un triunfo del movimiento feminista y que tiene que ser contado. Y bueno, quizás más conocido es esta polémica que se generó a través de la imagen que te voy a mostrar aquí en pantalla, en la página 152 del libro de primer grado, Nuestros Lenguajes, donde se muestran los distintos tipos de familia, así reconociendo los distintos tipos de uniones familiares entre personas. Como era de esperarse, este gráfico generó gran revuelo dentro de las conversaciones digitales, sobre todo en aquellos círculos religiosos y conservadores, donde se establecía que, bueno, pues es que no puede ser que el gobierno federal está enseñando a los niños y niñas de todo México que la familia no solo es un padre y una madre, sino que también puede ser una madre y una madre, un padre y un padre, o incluso un padre soltero o una madre soltera. Eso no concuerda con esos valores. Entonces esta crítica es clara, a pesar de que todos nosotros como personas derechohabientes tenemos el derecho a la familia, reconocido tanto en la Constitución Política Mexicana como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, Chelo, ¿qué hay de la crítica comunista? Y es que sí, aquí hay verdad en ello, porque justo lo vamos a encontrar no en los libros para estudiantes, pero sí lo vamos a encontrar en los manuales para los profesores y profesoras. En él se establece la visión de Paulo Freire, el sociólogo y académico brasileño de orientación marxista, padre de la pedagogía crítica. Dentro de estos manuales encontraremos artículos que invitan al profesor a reflexionar sobre las posibles discriminaciones que nacen de la lógica de clases, por ejemplo, de los diferentes grados de condiciones materiales entre los estudiantes y la riqueza asociada a sus familias, así como el trabajo y el sobretrabajo dentro de este sistema económico.
Pero ojo, Nada más estas cuestión de capacidad menciones de personal. artículos y que son de una forma Pues reflexivos sí, para los ganas, profesores, sí. se exacerban cuando llegamos a la parte de autoevaluación de estos libros, donde se utiliza un lenguaje altamente sugestivo para encaminar al profesor hacia la pedagogía crítica de Paulo Freire. Entonces encontraremos preguntas como las siguientes 3 que vienen descritas y que claramente indican una conciencia de clases afín al tema marxista. Bueno, esto que ya lo estoy. Lo que A estamos pesar de viendo. este contenido marxista dentro de las evaluaciones, es bien importante entender que no se está enseñando ni marxismo ni comunismo a estudiantes en las aulas de primaria de México. Esto porque estos manuales invitan a la reflexión y si bien sí usan un lenguaje altamente sugestivo, están encaminados al profesor, no al estudiantado. Y es que seamos claros, sí se utiliza la pedagogía marxista de Paulo Freire para hacer la autoevaluación y reflexión de los profesores, pero no hacia los estudiantes. Se enseña también a identificar posibles discriminaciones a partir de las condiciones socioeconómicas y de riqueza de los estudiantes. Y esto es algo sumamente importante, pienso yo, en un México donde el 79% de la riqueza nacional cae en el 10% más rico de este país y donde tenemos al hombre más rico de nuestra nación, Carlos Slim, ganando más dinero y teniendo una riqueza acumulada Fuente, todavía Marx, mayor Marx. a la riqueza acumulada del 50% más pobre de México. En resumen, las y los estudiantes de primaria en México no están aprendiendo sobre marxismo ni comunismo en las aulas de estudio. Y es que exactamente lo contrario a lo que te están contando algunas televisoras y otros influencers políticos que están diciendo que hay un virus comunista esparciéndose en los libros de texto de la SEP, y eso es una total mentira. Y ahora, ya que tengo tu atención, me gustaría terminar este video haciendo una verdadera crítica a la nueva escuela mexicana. El estudio que cité anteriormente de México Evalúa y del TEC encontró que la Secretaría de Educación Pública solamente tiene, ojo, 195 pesos para capacitar a sus profesores y profesoras. Esto significa que un profesor va a recibir 195 pesos de capacitaciones, de talleres, de pedagogía necesaria para implementar este nuevo modelo educativo. Algo que a mí me preocupa bastante. Y es que es obvio, esta inversión casi nula de casi 200 pesos por profesor en capacitación, pues nos levanta muchísimas inseguridades sobre el modelo, porque, a ver, los profesores van a tener que enseñar sobre un nuevo modelo educativo completo, nuevas métricas de evaluación, nuevos contenidos didácticos y pedagógicos, y en general intentar dar lo mejor que pueden en un entorno que no les apoya. Muchas veces profesores y profesoras tienen que poner de su propio bolsillo para lograr que estudiantes de verdad aprendan en las aulas de México. Y es que, a ver, entendamos, personas expertas en pedagogía como Catalina Inclán de la UNAM establecen que sí, es súper bueno que estemos intentando este nuevo modelo centrado en la comunidad, en los derechos humanos y la interseccionalidad, pero también tenemos que cuestionar que no nos están dando tiempo para entender las posibles implicaciones de este modelo. Y es que yo genuinamente pienso que este fenómeno de intentar hacer las cosas rápido, radicalmente, es algo que podemos generalizar no solo a esta administración federal, sino también a todas las pasadas. Y es que, como establece Manuel Gil Antón, profesor del Colmex, todos estos gobiernos llegan intentando cambiar radicalmente el sistema de educación pública. Lo vimos con Peña Nieto con su reforma educativa, por ejemplo, y López Obrador quitando esa reforma. Y al hacer estos gigacambios, terminan sencillamente no dando continuidad a los proyectos que funcionaban y enfocándose en sencillamente erradicar el pasado y culparlo por los fracasos del presente. Pero quizás el desafío más grande de la nueva escuela mexicana no se encuentra en el tiempo, sino en los juzgados. Y es que una jueza federal determinó que la Secretaría de Educación Pública debería de pausar la distribución de este nuevo material didáctico, es decir, los libros de texto y las guías para los profesores, debido a que no se elaboró una prueba piloto de este nuevo sistema educativo. Y es que justamente durante el mandato de la Secretaría de Educación Pública de Delfina Gómez, hoy gobernadora electa para el Estado de México, se estableció el 14 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación que la Secretaría de Educación Pública iba a efectuar pruebas piloto de este nuevo modelo en algunas entidades. Pero no existen resultados públicos de estas entidades, ni se tiene conocimiento si de verdad se elaboraron estas pruebas públicas. Ante esto, la SEP responde que cumplió cabalmente con todos los requisitos legales para poner en marcha su proyecto de la nueva escuela mexicana. Pero la batalla legal continúa. Mínimo hasta el 28 de agosto, fecha donde inicia el ciclo escolar 2023-2024 de la educación pública. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué nos falta para construir un sistema de educación pública que impulse los mejores liderazgos posibles para liderar a México y construir un modelo de educación pública que realmente eleve nuestra calidad de vida en todos los aspectos? ¿Qué debería de hacer México y qué debería hacer la Secretaría de Educación Pública? Déjanoslo en los comentarios. Ha sido un gusto, soy Chelo Galán, director de Política en Corto, y por eso me gustaría responderte que Tienes se que darme la critica respuesta, el trabajo directamente, pero realmente no es verdad. Y es que recordemos que esto sigue siendo un libro de educación primaria y explica conceptos de una forma muy básica. Entra a temas económicos y de democracia, pero solo explicando qué es la economía y qué es la democracia.
Te pongo un ejemplo. En el libro Proyectos de Aula, de sexto grado de primaria, ¿sí? explica Sí, cómo el movimiento feminista a través de... Perdón. No había captado hasta que ya volví a empezar. Dije, Sí. algo raro está pasando aquí. Bueno, Chelo, perfecto. ok, bueno, Axel, deberían que... Sí, sorry, no vi tiempo ese mensaje. Dije, madre, deberían que, no sé a qué se refiere. bueno, pero sí. Pero sí, al chile, Muy sí. probablemente sí. La neta, sí. Sí. Sí, o sea, creo que nuestro camarada Chelo hizo una crítica bastante Ya ni me acuerdo, informada. dice. O sea, bastante informada en el sentido de, pues, como decíamos, en realidad la crítica no debería estar al contenido. O sea, digo, el contenido definitivamente pudiera ser criticable, ¿no? Desde ya puntos un poco más científicos y más fundamentados, ¿no? En la pedagogía, como decíamos ahorita. Pero si realmente a la oposición le preocupara con toda honestidad la educación a los niños, pues yo creo que en vez de estar diciendo o difundiendo, pues, puntos completamente deshonestos y falsedades, lo que debería estar haciendo en realidad, pues, es velar por el acceso a la educación en los distintos planteles educativos. Como nuestro camarada Vicente Fox. Como nuestro camarada Vicente Fox. En asegurarse que la construcción de la infraestructura educativa, pues, sea suficiente. Sí, ¿no? pues O lo sea, que decía Chelo, ¿verdad? Que se invierta donde se Claro, tenga que invertir. Claro, o sea, es lo que comentaba precisamente de que el presupuesto que se tiene para, pues, digamos, capacitar a los maestros, pues definitivamente es preocupante, ¿no? O sea, es un presupuesto sumamente limitado. Súmele además que los maestros ganan muy poco, o sea, es más, incluso, y que además ellos ponen de su propia bolsa, o sea, por ejemplo, en mi esposa, que es maestra, en ocasiones también ella tiene que poner de su propia bolsa en ciertas ocasiones, ¿no? En convivios estudiantiles para los niños, lo que sea, a veces pone de su propia bolsa. Y son cuestiones que suceden en una escuela privada. Entonces, yo no me imagino lo que pasa ahora a un maestro que es de escuela pública, ¿no? Y que además el ingreso que gana es infinitamente menor. Que de por sí, para los maestros en escuelas privadas incluso, el salario es muy pobre. O sea, si mi esposa de repente, o sea, no sé, no estuviera casada conmigo y viviera sola, con el salario que gana ahorita no se sustenta. O sea, es imposible. Literal, tendría que estar viviendo en la casa de sus papás. Que es también, ¿no? Para algunos, algo que no es viable, ¿no? Entonces, yo no me imagino personas o familias en condiciones marginales cuyas familias son maestros y estar en esta misma situación. Pues sí está cabrón, ¿no? Entonces creo que la crítica está muy mal enfocada. O sea, la crítica no debería ser los libros, es la implementación y la accesibilidad de la educación. Deberíamos hacerle caso a Enrique de la Madrid ahí. Y empezar un programa de adopta 15 mexicanos y cada uno de nosotros nos volvemos maestro escolar. Sí, muy, muy cierto. Podemos estudiar en escuelas, bueno, dar clases en escuelas privadas, ¿no? Exacto. Empezar como él, trabajar en el TEC. Bueno, ¿qué tal? Ya destruimos todos los argumentos de los conservadores comunistas, sí. Ajá, sí. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao, viva Pol Pot, ¿verdad? Al parecer aquí ahora nos cae bien Pol Pot. Sí. Yo nunca había escuchado de Oye, ¿por qué no, antes de cerrar, por qué no cerramos con la definición de comunismo según el manifiesto comunista? ¿No? Ah, dices tú lo de Iñaki, ese güey. Güey, Simón, sí. ¿Dónde lo tengo eso? Irving Gatel, ¿verdad? Irving Gatel, sí, güey. Ok. Vámonos. Después de todo este mame, gracias a Axel, güey, viva Marxicans TV. Viva Marxicans TV. Te amamos. Te amamos, hermano. Vamos a ver. Bueno, el teólogo intelectual Irving Gatel, que tiene hilos muy interesantes, se propone explicarnos con peras y manzanas lo que es el comunismo y el socialismo, ¿no? Okay. Entonces, en este hilo, muy claro, ¿no? nos comenta. Te voy a explicar qué es el socialismo y el comunismo, para que, de paso, entiendas por qué ninguno de los dos funciona. No sé en qué momento va a ser eso, pero ya veremos. Comencemos por lo obvio. Efectivamente, no son lo mismo.
aunque en términos marxistas son parte de un mismo proyecto. Sigamos. Pues hasta ahí vamos bien. Me da risa el retweet. Mira, Alma Madero Benítez tiene una imagen de, supongo que es ella, pero con la pose Chad. Y aguas con la persona que tenga cualquiera de estas banderas porque seguramente tienen las opiniones más rancias. Sí, la bandera de la Unión Europea, la bandera, okay, de Estados Unidos, de Israel, de Ucrania. De Taiwán. O sea, y además, o sea, en primera, haz de cuenta que lo que hace... ¿Esta es la de Nepal o qué? No, la segunda sí. Es el Vaticano. O sea, es lo peor de todo. O sea, la primera bandera, la bandera... la bandera queer, o sea, que bueno... Que es, o sea, a mí me da mucha risa. ¿Cómo la bandera queer habla del Vaticano? Lo más, es que, te digo, o sea, lo más chistoso de esto es que muchas veces este tipo de personas pues, pueden ser de la comunidad LGBT, pero lo que hacen es, ponen primero esa bandera para blindarse ante insultos de progres. No, entonces... porque es que sonalidades son... Ok. Sí. Pero recuerda que el socialismo no es comunismo, diría yo. ¡Qué bien! Porque el comunismo es una mierda. Oye, ¿qué te pasa? Maldito explotador neoliberal. Bueno, sí, supongo que eso fue un muy buen chiste. Ríanse los que quieran. Se rió tanto que... Me reí tanto que se me paralizó la cara. El socialismo es un combo de ideas muy plurales que comenzaron a tomar forma definida desde finales del siglo XVIII. Es lógico, era la época en la que la Ilustración había cambiado la percepción burguesa de la política y por eso llegaron los movimientos libertarios. O sea, has acertado. Engels definió todos estos intentos como socialismo utópico y la principal crítica que les hicieron él mismo y Marx fue que eran ideologías eminentemente burguesas. Claro, les veían el mérito de que ya habían dado un paso adelante y había que llegar más a fondo. Los principales exponentes del socialismo utópico fueron autores como Saint-Simon, R. Owen, Flora Tristan, Fourier y Cabet. Saint-Simon es un güey que él soñaba con una utopía donde las calles eran ríos de limonada y mamás así. Ese güey es un mamador, la verdad. Hablaste como un maestro, dice. Algunos incluyen a Tomás Moro, autor de Utopía, como el pionero. Naturalmente, sus ideas no son homogéneas. Cada uno tuvo sus muy particulares matices. Sí, así es. Ajá. En general, lo que les une es un interés en encontrar el modo de que todos los seres humanos puedan ser felices, en el entendido de que eso solo se puede lograr por medio de la justicia social y de eliminar las diferencias, sobre todo entre ricos y pobres. Eso también los obligó a elaborar propuestas políticas, y ahí es en donde pueden ser más disímiles sus opiniones. Lo que me interesa ahora es señalar que Marx y Engels los criticaron porque detectaron que nunca se salieron de su lógica burguesa. Eso de entrada es correcto. Marx y Engels trataron de dar el siguiente paso: despojar de toda contaminación burguesa al proyecto socialista para poder llevarlo a su máxima posibilidad, que es una sociedad comunista. ¿Y por qué querían eliminar todo rastro de ideología burguesa? Marx planteó que todo el problema de la humanidad es la dinámica intrínseca de las clases sociales. Kant lo había definido sencillo. Hay 3 tipos de personas: las que viven de sus rentas, las que viven de sus ganancias y las que viven de su salario. Marx explicó que mientras exista gente que vive de su salario, la dinámica económica natural va a ser la de la explotación, identificable porque el que más trabaja nunca va a ser, se me fue la voz, nunca va a ser quien disfrute de la riqueza generada. Y las que hacemos streams, así es. Pues que nosotros vimos de ciertas rentas, si fuera posible. Sí, de hecho vendimos 3 depas y estamos viendo el cuarto. Pero sí, o sea, ser streamers, vivir de rentas, creo. Sí. Porque, pues sí, cobramos renta. O sea, nosotros nos dan dividendos de las rentas que se ganan de la publicidad. Bueno, y de los suscriptores, que son pues una renta directa también. Caracoles hervidos. Así es, amigo. Caracoles hervidos. Él es Harry Potter. Así es como se podría llegar al objetivo. Ok. Por eso, la propuesta de Marx y Engels fue una revolución. No se imaginaban otro modo de lograrlo. Tontitos. Para que desapareciera por completo el flagelo de las clases sociales. Solo así
podría eliminar de manera definitiva eso que llamaron lucha de clases. Pues, o sea, me parece un poquito condescendiente lo de que no se pudieron imaginar nada, pero creo que vamos bien hasta ahí. Sí. Todavía no. Todavía. Sí. Así es como se podría llegar al objetivo final de todo. Una sociedad comunista. Ok, en un momento vamos a definir, ¿no?, la diferencia. Es decir, una sociedad sin lucha de clases. Eso es, por definición, el comunismo. La construcción de una sociedad en la que no existan clases sociales. Pues no sé. O sea, sí. Es que sí. O sea, si lo quieres simplificar tremendamente, sí, porque, o sea, que es más bien que la clase trabajadora sea la clase dominante, pero la única como clase, ya, la única clase. Sí. O sea, y por eso no hay clases sociales, porque si todos somos la misma clase, no hay clases. No hay, exacto. Sí, no hay un punto de comparativa. Si todos son súper, nadie lo será. ¿Nunca has visto Los Increíbles? Los Increíbles. Sí, claro. Básicamente. Así es, bla, 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 sociedad que no existan clases sociales. ¿Y cómo se logra esto? Impactados, nadie va a hacerlo. Gracias. Sí, lo siento, nadie va a hacerlo. Sí. ¿Y cómo se logra esto? Impactados por los efectos de la revolución industrial, Marx y Engels vieron en los obreros industriales asalariados, en el proletariado, una nueva posibilidad para lograr algo que nunca había estado al alcance de la humanidad. Gente explotada siempre la había habido, pero la experiencia de cada grupo era muy distinta. Incluso el grupo mayor, el campesino, era demasiado heterogéneo como para unificarse en una lucha bien enfocada, y por un objetivo en común. Marx y Engels imaginaron que el proletariado podía ser distinto, porque la experiencia proletaria en todo el mundo sería básicamente la misma. Ellos, mejor que nadie, podrían entender el grave dilema de que el que trabaja y produce la riqueza no es el que la disfruta. Por eso creyeron que la clase proletaria podría ser la primera en desarrollar eso que llamaron conciencia de clase. Tus mensajes llegan como 15 segundos después. Más o menos, sí, es que pues es que a nosotros nos llegan inmediatamente, en teoría, pero tú ves el stream 15 segundos después de que nosotros nos llegan. O sea, igual que darle refresh o algo así, ¿o no? No, es así, o sea, siempre a nosotros nos van a llegar al momento que los escribes, pero tú lo escribes inmediatamente 15 segundos después de que nosotros ya dijimos las cosas que estás comentando. Sí. Sí, así que nunca va a haber una... Y de hecho yo lo tengo configurado para que haya de que, o sea, mucho más inmediatez en la latencia. No sé por qué está tan lento, pero bueno. Eso es problema de Twitch, ya. Si no, siempre, el día que quieras, puedes conectarte en Discord con nosotros y podemos hablar así de que en el chat aquí y ya sacamos el cotorreo entre los tres. Que se arme. Y que la consecuencia más importante de ello es que ellos sí podían ponerse al frente de una revolución comunista. Claro, eso tomaría tiempo. Changos en patines, Batman. En sus obras, Marx y Engels imaginaron que la ruta para llegar al objetivo comunista final sería establecer un modelo político y económico transicional que lograra destruir por completo la propiedad burguesa de los medios de producción. Ojo, de los medios de producción. Y sí, hasta ahí de nuevo vamos bien. Yo hasta ahorita no he visto nada particularmente erróneo excepto simplificaciones. ¿Verdad? O sea, que son entendibles porque pues también estás en un hilo de Twitter. Sí, exacto, es Twitter. Marx y Engels no estaban en contra de que cada quien tuviera su casa, coche o reloj. ¿Okay? Su objetivo estaba enfocado principalmente en las fábricas, claro, también en todo lo que fuera económicamente productivo, como el equipo de streaming. Ahí fue donde comenzaron a hablar de socialismo. Por supuesto, era uno muy diferente al socialismo utópico, para enfatizar que su propuesta se basaba en el estudio de la historia y sus grandes dinámicas. Le llamaron socialismo científico. Las metas a lograr las explicaron en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. En resumen, el proletariado tenía que tomar el control del Estado y, desde allí, proceder con la expropiación de las fábricas. Luego, ¿qué es Twitter? Yo solo conozco X. Ahí dice X en la esquina. Sí. Ahí dice X. Discúlpame. X. Manda un X en X. Mándame un X, por favor, por X. Te voy a mandar un XX por X.
Luego había que proceder con el control absoluto de los medios, los transportes, los servicios educativos y la economía. A ver, weón, se empieza por la economía, pero ok, vamos a ver qué quiere decir con esto. Por medio de la intervención del Estado proletario, se eliminaría la propiedad burguesa de los medios de producción y se crearían las condiciones para que más adelante estos también dejaran de ser propiedad del Estado y pasaran a ser propiedad de los trabajadores. Pues sí, básicamente, así es, que el Estado dejara administrar los medios de producción y se democratizaran por completo, ¿no? Así lograrían eliminarse las diferencias de clase primero, desaparecería la lucha de clases después, y quedaría eliminado todo vestigio de lo que alguna vez fueron las sociedades, fueron las clases sociales finalmente. Es decir, se habría llegado a la sociedad comunista. Suena lindo. Suena lindo. Por eso, mucha gente se ha enredado en que pase lo que pase y sufra lo que se sufra. No hay nada mejor para un ser humano que dedicarse a luchar por este ideal. La imagen idílica de una sociedad donde todos son iguales y felices los obsesiona. Los vuelve locos. Sin embargo, el proyecto fracasó catastróficamente e incluso se convirtió en una distopia, con un saldo de millones de muertos y de pobres. Pero eso te lo voy a explicar mañana, porque requiere hacer varias precisiones que necesitarán de varios tweets con doble T. Varias X's. Por el momento, apréndete esto, zurdito. El socialismo, en términos marxistas, es el modelo económico en el que el Estado ha expropiado los medios de producción y tomado el control de la economía y se dedica entonces a redistribuir la riqueza. Pues es que, en grandes rasgos sí, ¿verdad? Vamos bien. El comunismo, en cambio, es el objetivo final de esas transformaciones y consiste en la construcción de una sociedad sin clases sociales y por lo tanto sin lucha de clases. O sea, una pavada. Una pavada, mi hermano. Pero eso te lo explico mañana. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue ayer? Eso fue ayer, sí. Vamos a ver si entonces, ya... ¿Hubo un mañana? Vamos a ver si sí. Sí. Ven, o sea, chequen su camiseta Star Wars. O sea, mira, me gusta mucho Star Wars. El fanbase de Star Wars. ¿Qué esto fue? Les dije, esto ya es una guerra civil en Morelos. A ver. ¿Habrá sido esto? Socialismo, Thatcher. No. Dale atrás. No. Esta es la corrupción. Pues creo que nos vio la cara, timó. Supongo que ese tipo. No lo explicó. No ha hecho explicaciones. ¿Y la pavada? ¿Dónde está la pavada? Y Ringatel. Muchachos, nos han visto el hocico. Sí, la verdad. Yo esperaba más de ti, Irving. Así es mi mirada en este momento de decepción. Bueno. Al pendiente, Irving, porque es una pavada el comunismo y el socialismo. Estoy seguro que las palabras naturaleza y humana no van a salir de tu boca. Lo sé, lo tengo garantizado. Sí. Pero bueno. Es que el comunismo nunca tomó en cuenta, Marx nunca tomó en cuenta la naturaleza humana. No considero destruido por completo, sí. No. Si consideras la naturaleza humana, se destruye todo el capital. Sí. De hecho, el libro completo se desmorona. Sí. Si le dices naturaleza, se deshacen. Pero bueno. Un amable y cordial saludo, un beso mojado a todos nuestros camaradas que nos sintonizan, a las 2 personas que están en el chat. Mira, un besote, un abrazo y nos vemos el siguiente sábado. Chao. Gracias, camaradas. Pulsa el botón para acabar esto. Chasqué los dedos y se desapareció. Maravilloso. Increíble, ¿no? This is magic. Esto es magia, esto es magia. ¡Ah! Ok.